like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. He'll wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, he'll get you some. You don't have no car, he'll get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. You'll see him in your head on the TV screen. Hey buddy, I'm warning you to turn it off. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. You're one microscopic cog in his catastrophic plan, designed and directed by his red right hand.
Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este rojo y blanco programa. Hoy Muy conmigo. buenas a todos, bienvenidos un día más Hostia. a este rojo Bueno, y blanco programa. os lo repito. Chicos, bienvenidos. Clash, Kevin, bienvenidos. Buenas, ¿cómo Buenas estáis? tardes. Mis De Peaky gala hoy. Blinders. Mis Peaky Blinders de hoy. ¿Qué tal, Hoy chicos? sí, hoy tocaba venir elegante. Han venido los Peaky Blinders al Metropolitano, entonces hay que vestirse de gala, vestirse bien puesto, porque día importante Correcto. hoy. Y bueno, a ver si conseguimos que nos dé suerte contra el Getafe y podemos sacar los 3 puntos hoy. ¿Qué tal, Kevin? Suplentada histórica hoy en el 11. Suplentada histórica. Bien, bien. Me desperté temprano. Porque, no sé, me llamó la atención esto de los Peaky Blinders, boludo. Posta. Yo, la verdad, cero, cero conocimiento de la serie. Sé que sale la peli ahora, pero la verdad, no sé, me llamó la atención y me gustó. Así que bueno, buena oportunidad para sacar la camisa, para sacar el chalequito. La Lástima verdad que es no que, tengo boina. Lástima que no la tengo verdad es que boina. tiene aura, el tema de venir a un directo así, bien puesto, bien Eh, elegante, no es coña. Tiene boludo. mucha aura. Qué locura. Tiene aura y muy buena iniciativa por parte del Atlético, por parte de Netflix, de... Bueno, esto ya lo comentamos otro día en la previa, pero esta colaboración tan genuina, ¿no? Más cositas así, ¿no? Deberían de hacer en el fútbol, en el tema del entretenimiento, Sí, ¿no? sí. Cositas así. Aparte, es lo que comentaba ya en su momento, que esta colaboración en particular y el tema de ir, pues como hemos visto, así de elegantes al Metropolitano y demás. No sé si lo sabéis. Bueno, los que no estuvieseis en la previa lo comento ahora. El tema de que había una avenida cerca del antiguo Metropolitano que le llamaban la Avenida de los Elefantes, precisamente porque la gente iba al fútbol a ver al Atleti de gris, con la americana, con la boina, pues como si fuesen Peaky Blinders. Lógicamente estamos hablando de años 40-50, o sea, los Peaky Blinders como tal, existiría alguna banda parecida, pero la serie no. Entonces es un poco también, esta colaboración también es un poco un guiño a la historia del Atleti, al menos en este sentido, no sé qué os parece de oír, pues esto de que al final puede haber un poquito de historia de este reflejo que tuvimos bueno, pues ahora el nuevo Metropolitano, por los Peaky Blinders, pues también se va de traje y tal. Es muy chulo también. ¿Te Muy chulo, imaginas muy que chulo. enfoquen mucha gente con traje ahí en el estadio? Oh, Hay mucha gente, ¿eh? ¿hay mucha gente? Oh, qué locura. He visto alguna que otra boina por ahí, sí, sí. Qué Me locura. gusta, me gusta. Rojiblanco, Qué piola. colchonero, la gente del chat, la gente que nos está viendo. Vamos con los 11, si queréis, que tenemos sorpresitas. Sí, dame un segundo porque la del Atleti sí que me la sé de memoria, pero la del Getafe no me he fijado, o sea que te lo canto ahora, Adri, en un Suplen- momentín. suplentada Y, histórica, chicos. y ya está. Por parte del Atlético de Madrid sale con Juan Musso portería, tuvo lesión Jan Oblak este último entrenamiento, Nahuel Molina, Marc Pubí, José María Jiménez y Clement Lenglet, Thiago Almada, Coque, Obed Vargas, Nico González y Baena en el centro del campo y arriba Alexander Sorloz como único delantero de referencia. Te plantan el dibujo como que Baena está acompañando a Sorloz en un 5-3-2, Nahuel Molina carrilero, Nico González carrilero también, línea de tres con Pubil, con Jiménez y con Lenglet. Y luego por parte del Getafe juegan David Soria, Juan Iglesias, Zaid Romero, Domingos Duarte, Abkar, Kiko Femenía, centro del campo para Mauro Arambarri, Gené y Luis Milla, y arriba Martín Satriano, el hombre que le marcó al Madrid en el Bernabéu la pasada jornada, y Luis Vázquez. O sea que un poquito 11 Potente. suplente lo que dice Kevin, y el Getafe que busca Ah, los 3 puntos al final. sí. El Getafe potente, nosotros con la suplentada histórica. Muchachos, hoy voy a estar recontra pesado. Juegan Almada y Ubed Vargas. Hacen una pared los dos y exploto acá. Más te Desabrocho los vale, botones de la camisa. más te vale que hagan un buen partido los dos, porque si no ya sabes lo que te toca, Kevin. O Qué locura. sea, Pues me toca cobrar por el chat, por el grupo de WhatsApp, por Instagram, Te por va a tocar TikTok, me cobrar. cobro por todos lados. Te va a tocar cobrar. Cobro por todos lados, sí, boludo, terrible. sí. Pero bueno, me gusta que acompañe, que dé juego a los suplentes, que hoy es el partido de Obed Vargas para meterse en la bolsita de Rodri Mendoza, de
¿Qué otro? Bueno, Jiménez ya es suplente prácticamente, se puede meter en esa bolsita. Nico González, en la bolsita de suplentes en los cuales se puede confiar. Ojalá Odero Vargas la rompa para poder Sí, tener un jugador ahí de rotación. un revulsivo que en momentos donde el partido esté más atascado tal, pues el Cholo pueda meter mano, ¿no? De esa bolsita. Y a ver, Sí, es un chaval que tiene mucha energía, pero que lógicamente está muy verde y creo que tiene sí, sí, que sí. soltarse y que tiene que aprender un poco algunos conceptos básicos. También os digo, papeleta complicada, porque el Getafe es un equipo muy sólido y muy Sí. complicado. Entonces, a ver qué tal le sale la apuesta al Bueno, a Cholo ver, por Obed. Esperemos que bien, con pero claro. Almada. Sí, sí, sí. Con Almada, Obed, yo siento que va a haber muchísimo movimiento ahí en la frontal del área. Veremos, veremos. Yo creo que ojalá haya un gol de fuera del área de alguno de los dos, porque yo creo que van a probar demasiado. Este partido es para probar demasiado de fuera porque ya conocemos al Getafe de Bordalás. Así que bueno, veremos. Me hubiera encantado que se le dé otra chance de titular como habíamos puesto en el 11 el día de ayer, el que habíamos intentado adivinar, que le hubieran dado otra chance a Julio Díaz en vez de al Inglés. En una 4-4-2, la 4-4-2 clásica, en vez de esta línea de 3. Ojalá hubiera jugado Julio Díaz, pero bueno, no va a ser así. Si el partido se da, que en el primer tiempo, ojalá vayamos 3-0 al descanso, quizás se le dé minuto a Julio Díaz, pero dejó muy buenas sensaciones la otra vez contra el Oviedo. Sí, totalmente, totalmente. Y el Atleti que va, me parece que a por su, no sé si tercera o cuarta victoria seguida en Liga. Esperemos que se pueda mantener su buena dinámica. Ganó contra el Oviedo, ganó contra la Real Sociedad, ganó contra el Español. Entonces, esperemos que pueda salir un buen partido y nada, ya está. 11 pues de rotación, porque es lo que toca. Estamos hablando de que tenemos todavía una eliminatoria que sí, que está muy encarrilada, pero que hay que finiquitar en Londres. Entonces es normal que el Cholo no quiera poner en peligro a según qué jugadores. Ahí, fíjate que lo que Es, más me ha sorprendido del 11 es Muso, ¿eh? Que deja de lado la Copa del Rey para empezar ya a jugar partidos en Liga también. Pero porque Oblak está lesionado. Claro. No es por el tema de que Oblak rote por voluntad propia, Por lo sino es el tema demás, de que. quitando Bez y Muso, creo que hemos acertado el 11, ¿eh? Quitando Sí, esos dos. sí, sí. Bueno, a Nos ver, dice bueno, parece Javi, nos el que. dice inglés Javija en estaba el en chat su. que hoy moja Obed, ¿eh? A ver. Hombre, ojalá, A ver, a ver. ojalá. Voy a estar literalmente haciéndole foco al nene, al pibe. Voy ¿A a estar quién? haciendo foco, Obed. A Obed, A a Obed, a Obed. Obed. Sí, sí, sí. Vieron que les Yo dije la otra vez, creo que se lo dije, que le tiene un voy a estar hermano que haciendo se el llama foco al Abad, Englet. Hmm, que Obed tiene un hermano que se llama Abad, ¿En serio? ya. Abad Vargas, que juega también en Estados Unidos. Qué locura. No se han complicado con Dice. los nombres, ¿eh? Sí, No, sí. la verdad es que no. Dice Alex Monchel que me parezco un señor que va al bar a jugar al mus. Bueno, pero es que los Peaky Blinders parecen eso, en verdad. Sí, Hoy más o estás, un- menos hoy Literal. sí. estás un poco en la iluminación, Class. Ahí. ¿El qué, el qué, Te el veo y no qué? te veo. En la iluminación. Es que te veo y no te Es, veo, loco. es que estoy al lado de la ventana, entonces. Nos dice Ah, Carlitos, luz natural. esto es un directo de Atleti Media, lo trastiendo a un bar de Birmingham de 1920. Siento. Hmm, Y luego también dice confirmado por por. aquí, confirmado por Tudor ayer, que por cierto, si cae contra el Liverpool, apunta a ser cesado. No jugará ni Paliña ni Cuti la vuelta por el golpe en la cabeza. Tampoco Van de Ven, tres de los mejores futbolistas de la plantilla. Buah. Locura. Mano, que pecheamos esto. Pecheamos esto y es para Es una borrar. cosa que veo imposible, ¿eh? O Sí, no, sea, es más probable que ganemos 5-0 allá que perder la serie, boludo. también os digo, hay que jugarlo, lógicamente, pero es que Sí, el Tottenham es un equipo que. No sé, o sea, a mí me parece que desaprovechamos no, una está muy oportunidad mal. de meterles Sí, una tunda, pero curiosa. Y sí, aún así les clavamos 5, ¿eh? O sea. Pero bueno, era más probable perder contra el Barça después del 4-0 total. Total, total. Sí, sí, Pero bueno, es lo que hay parece. que Pero bueno, jugarlo, ¿eh? exacto, hay que tener... Hay que jugarlo, ¿eh? O sea, hay que tampoco. jugarlo siempre con respeto y con la misma intensidad de todos los partidos que Sí, tenemos que Sí, tener, pero porque
precisamente porque el Hay que león ser feliz. herido, siempre se dice esto con los animales, de que un animal herido es un animal mucho más peligroso. Entonces, Y ya conocemos al pues por eso. Atlético. Y ya conocemos al Atlético. Que en los momentos más fáciles es cuando peor jugamos. Es que Sí, y no es y no hay que irse muy atrás. Es que en la ida ibas 3-0 y vas y te complicás. Bueno, ¿Habéis es como puesto dijo de Clark, porra? estamos para. ¿Cómo? 1-0, 3-0. ¿Habéis puesto? A ver qué pongo yo. Yo digo que 1-0. Contra el Getafe el Getafe es un equipo muy complicado, entonces creo que nos va a costar bastante, 2-1, la digo yo. verdad. Yo siento que vamos a encajar. Que vamos a meter un gol rápido y de ahí ya el Getafe con 1-0 abajo muy temprano. Alex Monchi 1-0, Rojiblanco 2-0, un ocerismo ilustrado. Necesitamos gitanos calvos marroquíes y rumanos para ganar la Champions, dice. Ala. Ahí va, De por ahí. todo, de todo. Anrabat era Anrabat el fichaje, loco. Buenas tardes para ti, Necesitamos jugadores feos. Borjita. Necesitamos jugadores feos. Borjita, buenas tardes para ti también, tío. O sea, Chicos, ¿vieron que para aprovechar y tirar otro comentario? ¿Vieron lo triste que está Julián en el equipo, chicos? Por Dios mío. sí, una cosa, ¿Vieron vamos. lo triste que está Julián? Está al borde de. Está triste, está Al borde de las retirarse. lágrimas. Está triste. Sí, 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 sí. Está triste. Qué triste está Julián, chicos. Qué triste está Julián, Ay, señor. Te tengo que reconocer que me ha hecho gracia, Borjita. Las cosas como son. Oye, el vestuario del Atlético es una pasada y acaban de enfocar el vestuario del Getafe. Y son de 10 metros cuadrados. Literal. ¿Viste? Una cosa, cuando Pobrecitos. cuando hice el tour del Metropolitano, no es broma, me sorprendió porque el vestuario del Atleti me lo esperaba bastante más grande y no es tanto, ¿eh? No, no es tanto, no Un es poquito tanto. más chiquito. Pero bueno, Pero bueno, que si sigue aún así, siendo muy guay. si el del Atlético es pequeño, imagínate el de estos. Sí, sí. Ojo, ojo. Ahora, Qué aura, por favor. Mira, la Ahora, gente. dale en directo, dale en directo, dale en directo. Dale al botón, Adri. Ya está, ya está. Qué aura, qué aura. Qué aura, qué aura. A ver, quiero que enfoque a alguien del público con la boina. Joder. Los que están Chachi, al estoy lado mirando para del. acá tengo el partido. Los que están al lado de la entrada están vestidos, ¿eh? Yes, they do, and of course they want to finish in the third position at the very least. I think that's Saldrán con la La canción, inglés ¿no? sí que es un Intuyo. Peaky Blinder. La inglés es un Peaky Blinder, loco. Al inglés tenían que haber agarrado para la promo. Al inglés, ¿por qué? Es que no, Mira, no, el inglés no. A mí el Es que me muy- faltó, que me no. faltó era Pubil. Pubil sí, pero el inglés ni Puede de ser, coña, puede ¿eh? Charlotte sí que pega un montón. Charlotte. Josema pega una banda, Josema. Buah, José María Jiménez, Josema madre pegaba mía. una banda, boludo. Qué Sí, loco. sí, sí. Lukman no sé si tanto. Lukman a mí. Es que tiene No, cara no, de no. bebé. No, que va, Lukman tiene una pinta de Peaky Blinder, tío, madre mía. ¿En Le queda- serio? además le queda súper bien el traje, tío. Es una locura. Le queda muy bien, le quedó muy bien. Oye, mira. Esta es la. La novia de Indy. ¿Cómo se llamaba? Un poco Inda. extraño. Inda. Un poco. Maddie, Indy y Maddie creo que se llaman. Madrid No sé por qué- Madrid. Era menudo tostón de mascota, la verdad. No se han complicado nada. No, han hecho un oso. Un ahí. oso, tal cual. Yo quiero que vuelva el Indy del Calderón, por favor. Sí, sí. Con las Ese tiene más plumas, tío. Que las Sí, plumas eran lo más guapo que joder. tenía él. Igual hace no mucho estaba ese con las plumas. Sí, fueron cuando hicieron lo de la copa esta en Estados Unidos. Lo del Era una Mundial, ofensa, sí. era una ofensa ir disfrazado de indio allí. Madre mía. Qué enano es Baena, por Dios. Como si estuviéramos en la época del oeste, ¿sabes? Yo de- Bueno, No lo favorece estar al lado de pero es que Sorlo mira, y. una cosa, mira que Ojo, aura ojo. esto, por favor. Qué aura, loco. Los árbitros tipo, ¿y esto? Dale, camina. Qué locura. Buah. Mira, Pero no han puesto la música de los Peaky Blinders. Hubiera estado guay, ¿no? Que entraran con la música. Hombre, pero el himno hay que respetarlo. Pero el himno lo puedes poner Sí. después, ¿no? pelea. Como el señor tiene la bufanda al revés, señor. Cuando quedas entre todos, campeón. Campeón.
Igual han hecho alguna performance antes, los... Sí. Pasa es que no lo hemos visto. Seguramente. Saldrá en TikTok y por ahí. Sí. Viva Perú. Gracias, Pau. Yo también te quiero, Pau. Yo la verdad que parezco un señor mayor de... Un fútbol de emoción. Un pastor de estos de Yo campo. yo estoy raro, no sé. No me termina de convencer. Tú parece que vas a hacer la comunión, Kevin. Sí, sí, A mí sí. me- yo- a mí me yo- gusta. Oye, pues estamos a en mí me misa. gusta, ¿eh? Estamos en misa, chicos. Corazón. Y es Kevin un camarero. Tatará, tatará, tatará. Leti. Tururururum. Bordalás y Simeone, Dios mío. Hostia, hubiese estado muy guapo Simeone en plan de Tommy Shelby, ¿sabes? Eso sí. Peleas como Como el mejor. Estremece, compadre, cuando queda de entre todos campeón. Qué himno, lo que lindo el himno. Mira, acá lo representa como 4-4-2 con el inglés del lateral izquierdo. Ah, no, mira. Ah, no, sí. Sí. El inglés lateral izquierdo lo representan acá. Es una 3-5-2, O sea, o 5-3-2, mejor dicho. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué tal con tus vecinos? A mí me dice- Parece sacado de un anime. a mí me dicen que clase está muy mal. Viendo obras en la calle viudo y no me lo creo. Oye, pues a mí me gusta el outfit, No, Clash va Peaky Blinder totalmente. Yo parezco un señor mayor de campo, pero Clash va perfectamente de Peaky Blinder, Yo es que me Mira, pido no juega a Boselli. Qué locura. he visto la americana en el armario, le he pedido una boina a mi padre y me he puesto la camiseta del año después del doblete. Y la bufanda en plan como si fuese una corbata. Me voy a ver el torrente presidente. Raúl, vete a tomar por culo, Raúl. ¿Cómo nos ha vendido, Nos ha dejado aquí solo contra el chat. ¿Qué Cambia, pasó? cambia los Peaky Blinders de Atleti Media por Torrente. Muy feo me parece eso, Te voy a meter un spoiler. Sale Zapatero en la película. ¿Vieron lo del chico este de...? Es que yo lo conozco por la Casa de Papel, boludo, pero no me acuerdo el nombre. Álvaro Morte. Ah, sí. No, dices el Denver, ¿no? El de Denver, ese. El actor ese. ¿De qué será? O sea, es Atleti Music. habían Arranca el puesto, ¿no? partido, chicos. Juega el Getafe, desplazamiento en largo para que le intente pelear a un futbolista del Bordalás. Achucha como puede, se la lleva. Ha sido Clement Lenglet, lo ha hecho. Ha pues, sido el inglés. lo Ha hecho sido el Lenglet, lo ha inglés. hecho bien Un el Lenglet, aplauso muy para el inglés. bien. Muy bien, Ya la ha Lenglet, perdido. Ah, no, muy bien, Sorlot ahora. Tía, Siguiendo a Obed Vargas. Que tengo un colega que está viendo el directo y me suelta vaya pedazo de spoiler de Torrente. El desplazamiento largo de Coque, ojo porque puede ser buena la acción de peligro del Atlético de Madrid, la puede poner Nahuel Molina, no es bueno el centro, despeja la defensa del Getafe y va a ser saque de banda. Sale Zapatero de verdad. Yo no me la he visto, No tengo ni idea. Yo tampoco me la he visto. Mira, Obed, mira, Obed. Sigue Abel Vargas, caracolea, la pone para Nahuel, ojo porque es buena, quiere atacar el Atleti, no acababa de encontrar ahí a Tiaguito Almada, vuelve a caerle la pelota al mexicano y sigue Almada, la puede colgar, la pone, nada. Vale, no, dice mi colega que menos mal que es fake. Ah, vale. Le voy a decir que se meta el chat, oye. Ari me ha mandado a tomar por culo. Hagan sus preguntas. Escudos, les daré por la escudos. prensa laboral. Corner. Escudos. 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 Vamos, corner. ¿Quién va a sacar Vamos, el vamos. corner, Coque? Parece es verdad que parece el Villarreal, el... Sí. Pone el balón en movimiento el Atlético de Madrid, es Obed Vargas, vuelve ¡Ojo! Coque, balón a la flota. Ah, no, está Coque. Pero ahí, pégale, vuelve a caerle Coque. Ni Ay, Dios cojo. mío. Es que le quedó para la Ay, zurda, Dios le mío, quedó ya botando para la empezamos. zurda y no.
¿Qué No le pasa, quedó Xavi, bien, no mi le quedó. niño? Pero aquí, ¿por qué no le pega a Coque, tío? No sé. Es que le queda medio rara, no sé. Turu, tu, tu, tum. Va a sacar David Soria. Ya yo- Creo que los vecinos están celebrando. Ah, Qué locura. vale. Pues yo ¿Por creo qué que lo va a ser lees? Claro. Vale, del mismo Raúl. vecino. Del mismo vecino. Del mismo ¿Por vecino, qué yo lo creo. lees? Claro. Dios mío. Yo creo que a lo mejor tus vecinos siguen en pandemia y se piensa que son las 8 de la tarde. ¿Eh? Hay algún La motivo mano aparente del por la Mano, vestimenta. mano, El, mano, el mano, Yayo mano. creo que vive en una cueva, literal, ¿eh? Sí. Vamos, una. Yayo vive en una cueva, ¿eh? No la gana nadie, se la lleva el Getafe. Nosotros, falta. Cobro falta. Pau, yo porque tengo una americana de hace años, que no sé por qué me la compré, El humano. una boina de mi padre y luego el resto es una average indumentaria. Joder, madre mía, la manaza de Almada también, ¿eh? Mano. ¿Mano de Almada? Soy ciego, entonces. Muchachos, aplauso por el sacrificio que estoy haciendo. Son las 12 del mediodía. Venga, que Yo hasta ahora estoy. Yo hasta ahora. Las no, 12 muchachos, del, yo hasta ahora las 12 del recién me mediodía. desperté. Kevin Las la 12 del cuenta, mediodía. porfa. Recién me desperté a esta hora, chicos. Qué bien la Madre cuenta, mía. dice Pau. Ay, Yo Dios. a esta hora llevo una horita despierto. Y acá ya estoy muerto. Madre mía. Pero Kevin. cuando vas a la escuela te levantas antes, ¿no? Ojo, porque Sí, pero porque duermo antes. Ayer me quedé. ¿Presiona Sorlotojo? Oiga, sí. Yo también me dormí cerca de las 4 de la mañana viendo One Piece el otro día y me levanté. Hostia. Me acojo a la quinta enmienda, Raúl. Soldado de Obed Vargas, chicos. Vamos. Cuando la agarro a Obed Vargas me voy a parar. Si no, me duermo. Se la lleva Soldado. Nahuel, va a ser pelota para Baena. Juega José María Jiménez. Quiere entregar para Clement Lenglet, para su compañero. ¿Habrá lengletada hoy? ¿O una abuelada antes? Hombre, espero que no haya ni la una ni la otra. La pelota de Nico González. Qué buena. Caracolea, se la quiere llevar, ojo, porque puede filtrar el balón en el Atleti. No lo encuentra. Juega ahora Coque Resurrección para Thiago Almada. No ha sido bueno el pase. Quiere salir a la contra ahora mismo el Getafe. Quiere correr Luis Milla. Sigue Luis Milla, caracolea. Tiene que entregar hacia su compañero Domingos Duarte. Achucha como puede, como un animal. El Atlético de Madrid se la va a llevar de nuevo. Nico González entrega para Lenglet, el francés. Otra vez con Thiago Almada. Almada que entrega para el Muy bien, capitán. Y Coque que busca girar el campo hacia la banda derecha. Entrega para Marcus Pubil. Pubil que quiere correr. Ya se planta en zona de 3/4 el Atlético de Madrid. Nahuel Molina hacia atrás. Y el Atlético que no quiere tampoco tener ninguna precipitación. Me gusta La pelota para Nico González. Juega con Tiaguito Almada. Entrega para Coque. Para Obed, perdón. Avanza Pubil, ya está el Atleti en su en campo contrario. No ha sido buena la entrega de Pubil y se la va a intentar pelear. Ahora Alexander Sorloz, patapum para arriba de Soria. De Soria. Y va a ser pelota para Josema Jiménez. Balón para Coque y no le dura nada la pelota al Getafe. Balón de Pelotazo de Janko Lenglet. para que corra Sorloz, ojo, porque puede ser buena la opción del Atlético de Madrid. Sigue Sorloz con el Féricos. No conseguirse su rival y se la va a llevar. Va a ser. Lateral. No sé qué ha pitado. Lateral, Falta. lateral. Ah, vale. Eso Está tiene, eso Gené tiene de- bueno, Lenglet. Los pelotazos que manda, este pelotazo que le manda Sorlo, Chicos, muy bueno, ¿sabéis pero después ya. cuántos centrales están jugando en el Getafe ahora mismo? 23. 4. Wow. Zaid Romero, Domingos Duarte, Abkar y Gené. Lo que pasa que Gené está jugando de pivote. Hostia. Wow. Terrible manotazo de Sorlo, tranquilamente se tiraba. Problemitas.
Vamos con el gol de Obed. Mira, Obed de la frontal, chicos, por favor. El rebote La cree que... cuelga Nahuel, balón a la frontal del área pequeña, se pasea la pelota y tiene que volver a despejar el Getafe y le va a caer ahora mismo a... Creo que es Obed Vargas precisamente, la pelota para que juegue Nico González, quiere poner el centro, infiltra hacia adelante, no consigue hacerse con ella y ojo porque puede ser buena para Nahuel. ¡Uy, qué golazo! ¡Qué golazo de Nahuel! ¿Pero qué Yo te cojones? dije, ¿qué te dije, amigo? ¿Qué te dije, boludo? Amigo, le van a pegar de fuera. Le van a pegar de fuera, vamos a hacer un gol temprano y después van a caer el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el séptimo, loco. ¡Vamos! ¡Qué golazo, amigo! Nahuelada de las buenas. Nahuelada. De las buenas. Se equivocó Nahuel, chicos. Se equivocó Nahuel, loco. Se equivocó Nahuel. ¿Qué? ¡Qué charrazo, tú! Pero yo creo que no iba a chutar, ¿no? Iba a centrar, ¿no? No, le pega. No, le pega con toda la intención. ¡Qué Le pegó, golazo, pegó. tío! ¡Qué barbaridad equivocó de Nahuel, gol, chicos. tú! Pero el portero, y el portero se ha quedado No se, ni petrificado, se ¿eh? la- ni A se lo la Forlán, olvida. a lo Forlán. ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo! Mira, mira el cholo, mira el cholo. No, el Cholo está flipando. ¡Qué golazo, amigo! La quería tirar a la grada el tipo y le pegó al arco sin querer, boludo. Se equivocó. No salió ¡Qué mal, no salió pedazo mal. de gol, tú! No le vuelve a salir en su vida, no le vuelve a salir en su vida. ¡Qué golazo! ¿El primer gol de la temporada? De Nahuel. Nahuel creo que sí. Ah, Creo que sí. puede ser. Sí, creo que sí, ¿eh? Puede Por ser. favor, no. Manu, golazo. Pero golazo descomunal. Hay que vender a Molina mañana, sí, que si no baja, ¿eh? Saca González. Amigo, qué golazo, boludo, qué carajo. Con este gol son 20 millones más. ¿Cómo era la frase de los Peaky Blinders? Por orden de Nahuel Molina. Por orden de Nahuel De Molina. Nahuel Molina vamos a Por hacer. orden de Nahuel Molina. ¡Qué golazo, por favor! ¡Ñahue! Ñahue. ¿Qué has hecho, Ñahue? Ñahue. ¿Qué has hecho, Ñahue? ¿Qué has hecho, Ñahue? Ñahue. El balón de Clement Lenglet. Y va a Uy, me agarró entrar calor, boludo. Coque Resurrección. Sigue Coque. ¿Qué ha hecho, Ñahue? Avanza Se el equivocó, capitán. Otra vez pelota para Clement Lenglet. Y Lenglet jugando con Nico González. Están jugando bien, Manu. Sí. La pelota de Coque. Coque que tiene que entregar de nuevo para Obed. Obed con Coque. Coque con ¡Hombre! Nico. Balón para Sol. Suscripción de Raúl Malfoy. Pero bueno. Tres aplausos. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. Muy bien, Raúl. Honor. Con eso ya puedo pintar esta parte de la pared. Nahuel Molina marca bien, tenía que hacer. Hay que aprender. Ojo. Hay que aplaudir. Y ojo, el balón de Tiaguito Almada, el balón para Sorloth, puede correr el Ay. Atleti. No ha sido buena la cesión ahí para... ¿Qué ataque? Creo que ha sido... Nico. Vaina, perdón. La pelota de Nico González, intentaba caracolear ahora entre los dos, toca con Coque con Sorloth, tuya mía, se la Ay, lleva de Sorloth, Miguel, qué vuelve a coño. llevársela. Sorloth Bueno, del bueno, Catancita y bueno. el- Cosita de Obed Vargas, cosita de está Obed empezando Vargas. a gustar el Atleti. Yo creo que esta tumba. Cositas de Obed Vargas, chicos. Bueno, Pau, pues si tú lo dices. La pelota de Coque entrega para el autor del gol, para Nahuel Molina. Ay, Pubil, perdona. Y este es José Má Jiménez, entrega para el inglés. Intenta estirarse un poquito el Getafe. La pelota para Nico González, tuya mía con Coque. El desplazamiento en largo no ha sido buena. Quiere intentar pelear la Sorloth. No va a llegar. Toca ahora para que ataque ¿Sí? el Getafe. Este va a ser. Ojo, ¡Ojo! porque se la puede llevar el Uy, uy, Atlético. uy, uy. Ay, qué pena, falta, le va a cobrar la falta. No. Pero muy bien, Bien, Baena ahí bien, intentándolo, ¿eh? Almada era. No, vaina. ¿Vaina era? Bueno, ese que son enanos los dos, loco, no lo distingo. Hoy están jugando los locos pajitos en el campo, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Almada, Vaina y Obed también es O enano. sea, No literalmente lo parece distingo. como si... Esto parece Blancanieves y los Siete Anitos, solo que Blancanieves es Sorloth. tú. Sorloth. O sea, es una locura. Mola. La pelota para que juegue el Atleti. Este es Nahuel Molina entregando con Jiménez. Ahora pelota para Lenglet. Lenglet no acaba de hacerse con No era ello malo, no era porque malo, no era ha habido malo. una buena pared ahora del Getafe. Quiere correr ahora el equipo de Bordalás. Entrega hacia atrás para que juegue equipo. Es Abkar. Entrega para
Domingos Duarte, que ya nos lo puso muy complicado. Bueno, sí, nos lo puso muy complicado, pero fue el autor de el gol en propia que nos dio la victoria precisamente en el Coliseum Alfonso Pérez. Y que como curiosidad también jugó Muso. ¿Buscas lo de Nahuel? No, no creo, no. Pero ¿y sí? Es un gol. A ver, control orientado se va en velocidad de su es un marcador y le golazo. pega de volea. Es un golazo. Es un golazo. Y es bastante lindo el gol, ¿eh? Mm. ¿Buscas, chat? ¿Buscas? Hombre, a ver, tanto, no sé si Ah, tanto le quedó como atrás. Puskas, pero es un muy buen gol, ¿eh? ¿Nominado al menos? No veas con Molly, la que ha liado, No. Ojo, cuidado, porque puede ser una buena ocasión del Getafe. Se la lleva el Atleti, quiere salir de la contra. Este es Alex Baena. No ha sido buena la entrega. Precisamente reclama una falta ahora del Getafe. La pelota para que ataque ahora el conjunto de Bordalás. Este ahora mismo es Luis Milla. Tiene que tocar hacia atrás para Abkar. Y es falta, ¿no? Abkar para Duarte. Duarte entregando para Nahuel Molina. Y ahora quiere. Ojo, porque espérate que casi la lía. Ha gastado todo el aura en ese gol, Nahuel. De lo que queda de partido. ¿Qué hace, ñahue? Compone el juego. Para el juego Ñahue, además, Ñahue. Ñahue. A mí me sale peor. Ñahue. Ñahue. El balón de Coque para que juegue Clement Lenglet. Lenglet que de momento no ha dejado ninguna lengletada. Se celebra esto. De momento, tú lo has dicho. Y balón para Juan Muso. Ya están bufando, Class. Ya estás mufando. No. Me callo. Marcus Will. El balón de Pubil, entrega para Coque con Jiménez. Gol dentro de un minuto, gol en propia del inglés. Y me tiro por un precipicio. El balón ahora para que pueda correr el Atleti. Este es ahora Obed Vargas, Vamos, Obed. porque quiere prender la moto del Atlético de Madrid. Intentaba filtrar ahora a Nahuel Molina y se la lleva precisamente el Atleti. Va a ser saque de banda. Se intentaba jugar Juan Iglesias. Este es Coque. Ojo, qué buena. Para Uy. Baena, despeja la defensa del Getafe y le vuelve a caer la pelota al Atlético de Madrid. Taca ahora Obed, juega con... No me acuerdo ahora quién está por esa banda. Creo que es Tiaguito Almada. Pubil y Pubil. el que está por izquierda es Almada. Es verdad. Espérate, pero ¿cómo está jugando Almada, entonces? Coque. Es que te dije, va a haber demasiado movimiento. Creo que el que ahora está a la Sí, izquierda sí. es Baena. Y el que está en el medio es Almada ahí trotando. Perfecto, pues ya está. Pues ahora Fíjate las medias, precisamente es que, Marco- Almada las tiene bajas, Vale, perfecto. Sí. No sé quién es ese. Qué locura. Jiménez, entrega para Nico González. Ahí está el argentino, juega con Almada, quiere correr el Atleti, intentaba filtrar para Sorlo, Sorlo. despeja la defensa del Getafe. Y de momento muy poquito de... muy poquito del Getafe, la De verdad. todos. Muy poquito del Getafe. O sea, minuto 15. Bueno, es el Getafe de Bordalás. Nico No le González. pidamos juego con pelota del Getafe de Bordalás. Es un equipo... No, a ver, genuinamente es un equipo que juega bien, ¿eh? No es vistoso, pero juega bien. Por eso. O sea, realmente... El gol de ahora, por ejemplo, ha sido un Vamos a gol ver. porque a Nahuel Molina le pareció muy buena idea meter el pelotazo desde su casa. Quiero decir... Importantísimo, Se equivocó además, el Nahuel, gol, chicos. Sí. Le apretó al cuadrado y era el círculo. Le dijeron centro y chutó. Y marcó gol. Sí. Por cierto, en el banquillo están que puedan resolver la papeleta Julián, Giuliano, Lukman y Griezmann. Y Cardoso. Nombraste Llorente. a los Peaky Blinders Sí. de Torrente. ¿Allí también se ha estrenado la película, Kevin, de Torrente? No sé quién carajo es Torrente directamente. ¿No? Así que directamente no sé quién es. Así que... Imagínate lo que te digo. ¿Y conoces a Santiago Segura?
Me suena un montón. ¿Qué es? Un actor español. Director sí, sí, de sagas como Torrente y Padre. No hay más que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. Torrente es como un Miller, Kevin pero más castizo. Qué locura. Ojo, porque ahora quiere Listo, acelerar la contra el Atlético de contratación es Madrid. Este es balón de Nico González. Se despliega por esa banda también Tiaguito Almada. Está también Obed Bar. Está Alex Baena. Sigue Nico González. Ojo Almada. ¡Pero balón pégale! Pero pégale. Pégale Tío. vos, pégale vos. ¡Qué manía con el último pasecito, tío! ¡Qué manía! Pégale vos. Y el balón es de Yene. Entrega para su compañero, para Luis Vázquez, que no Lucas. Y va a ser pelota para. Tienen una, Marco falta de Will. tienen una falta de confianza todos en general. Heavy, Pero es ¿eh? que le Qué pegue. locura. Pero es que ahora no tiene lógica. O sea, lo puedo entender que la tuviesen a principio de temporada, pero ahora no. Era más difícil meterla de Nahuel que esa. Sí. Pero si esa lo único que tenía que hacer era darle con la izquierda. Sí. Pues, Ya está. El balón de Obed Vargas para Nico González. Entrega ahora para Tiaguito Almada. No, entrega para el Getafe porque va a ser saque de banda. wow. Siento que a Almada se le están notando demasiado las malas, loco. Tiene muchas buenas. Chicos, por favor. Mira, Alex Por Baena de favor, fondo, ¿eh? Pero pégale. Mm. Pero pégale. Va a sacar Juan Iglesias. Pero Juan Iglesias. Joder, es que. Una cosa, en el Bishoker han puesto la alineación que les ha dado la gana. O sea, sí, están los jugadores y tal, pero. La posición dices de los jugadores. Sí, sí, las posiciones están muy mal puestas, Y bueno. El Getafe de Bordalás. No, no, y el Atlético de Madrid también, o sea. Almada te lo ponen como que está por izquierda, por derecha, perdón, está por izquierda, está Nico González de lateral, Clemente lo ponen como lateral, en fin, bueno. Bueno. Ay. Me gusta mucho Luis Milla, ¿eh? Y tira contra Bishoker. Vídeo. Sí, a mí también me gusta mucho. Lo que pasa es que ya por edad yo creo que ya Chicos, no. Me está entrando calor con el traje. La verdad. Allí esperaron, ¿no? Acá sí, igual está nublado hoy, pero hace calor igual. Pablito. Mira, Pablito. Barrios, lo, Pablito Barrios. Pablito y los superamigos. Pablito Barrios. Lo. Va a sacar Juan Iglesias. Está Luis Vázquez, están varios jugadores del Getafe. Despeja solo. Cuidado. Cuidado, vale. A Barrios le queda bien el pelo largo, ¿eh? Sí. Bueno, a Barrios le queda bien cualquier cosa, también te digo. Sí, eso también. Pero digo, un buen pelo el que tiene Muso ahora. Parece como que lo lleva mojado, ¿no? Por eso. Pero porque está lloviendo, ¿no? Allí en Madrid o. Me fuma un No porro. sé. Aquí en Barcelona ha estado lloviendo un montón de rato. Aquí Lleva todo el sí que ha día, llovido todo en el día. Ibiza. Aquí sí que ha llovido. Uf. La Pago pelota para Pubil. 50 euros me tenés que dar para hacer eso, boludo. Vos querés ver mi cuarto posta, amigo, la verdad. Este es Juan Muso. Entrega para Nico González. Se la lleva. ¡Guau! A mí, no sé, esa pregunta, Pau, lo de que quieras ver el cuarto de Kevin es extraño, ¿no? Yo creo que tiene literalmente una pared. O sea, no lo pone por el tema de que le tiene. Yo sé que entre Pau y Eh, Kevin siempre ha habido algo. Lo que pasa es que Sí, nunca yo, se. yo también. Yo creo que Qué tiene locura. que Kevin no lo hace por de esto de que no le diga nada a Raúl o lo que sea, pero tiene en una pared todo lleno de fotos de Thiago Almada y de Obed Vargas. Me descubrieron, chicos. Me Tengo atraparon. tengo la pared llena de pósteres Tiene de Paul, chicos, me descubrieron. el póster de Obed Vargas y de Almada, ¿eh? Mm. Y de De Tengo Paul. De Paul, Y de De Paul. Tengo una estatua de Paul, chicos, en el cuarto, me descubrieron. Desplazamiento del largo de David Soria. Intenta llevársela al Atleti. Y ojo, porque ahora estamos un poco flojos, todo se ha dicho, ¿eh? Kevin siempre Fotos elige de- los peores. Raúl pregunta: ¿a quién le importa el Valladolid? Perdón, pero.
Ay. Es verdad que jugador que apoya a Kevin, jugador que Sí. fracasa en el Atleti, ¿eh? Yo no digo nada. Espérate, joder. A forro. Voy a Nada, arrancar a apoyar a Obed todavía le falta mucho por demostrar. Barrios, boludo. Voy a arrancar a apoyar a Barrios, listo. Pero es verdad que a Almada se le está quedando una cara de Paul rara, ¿eh? Boludo, ni cerca, pero ni cerca, man. Ni cerca, man. Buenas, Spanish. ¿Qué pasa, Spanish? Si Kevin hace un tour, nos da la exclusiva. El balón para que juegue el Atleti. Nada, adiós. ¿Podemos Kevin- bajar la pelota que no es volei? ¿Qué? Dice que Kevin y Obed son hermanos, dice Pau, ¿eh? ¿Qué os parecéis físicamente? Ojalá, Eso dice boludo. Pau, ¿eh? Ojalá, boludo. Eso es un Están en piropo, Estados Pau, Unidos, ¿eh? boludo, Eso es un ojalá. piropo. Sí, 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 boludo. Están de mexicanos que juegan en Estados Unidos, boludo, que tiene la Rebeca. Ojalá, boludo. Mm. Ojo, Chicos, porque no puede se lo salir piensen, contra el que Atlético va. de Madrid. La pelota para Nico González. Filtra para Alexander Solos. Muy escorado, pero se quiere meter hacia adentro. La va a aguantar ahí el noruego. Le sale el paso Juan Iglesias. Ya está el Atlético de Madrid en zona de. Ojo, Nahuel Molina que se resbala. La pelota para Coque con. Oye, soy yo o está un poco mejor el césped. La pelota para Sorloz. Puede armar el disparo. Corner. ¿Qué ha pasado? Entiendo que la idea era disfrazarse de Peaky Blinder y se quedaron en apoyo a las protestas del campo. La madre que te parió, Spanish. Orquelu. Sean como hermano. Van a darle ahora la tractorada. Son supervivientes de la guerra civil. Defendiendo. En Golden Angle, chicos. Lo vi. Lo vi, chicos. Ojalá. Ojalá. Golden Angle, chicos. Y va Pero a ¿en qué, volver Cristian. ¿en qué portería, Kevin? Golden La Angle, cuelga chicos. Baena. Nada. Va a ser. ¡Pégale! ¡Uy, Dios, Nahuel, por favor! Era Nahuel otra vez, ¿eh? Sí, sí, la pone Nahuel. Baena. ¡Ñaue! ¡Uf! El balón de Nico despejó. Ay, era buenísima. ¡Ñaue! Ñahue, deja de equivocarte, Ñahue. Ñahue, no te equivoques. ¿Cómo está Ñahue, Nahuel? equivócate más ¿Cómo seguido. está Molina hoy, no? Que parece, hoy parece Roberto Carlos, tú. No, no, lo de Nahuel, madre Cafú. mía. Cafú, míralo. ¡Dios! Hostia, Ñahue. Iba muy buena, ¿eh? Chilazo de Ñaue. Es el mal de narices que el único que le pegue desde fuera del área será Nahuel Molina, ¿eh? Uf, qué bien le pega, Qué bien le Sí, sí, pega, sí, boludo. sí. Qué bien le pega, amigo. Qué locura. Con el interior ajustadita, ¿eh? Qué locura. Bueno. La pelota de Ñahue. Ñahuelada. Ñahuelada de Ñahue. La pelota de Sorloz, el balón para Alex Baena, quiere salir contra el Atleti, achucha la Ay, pierde que Baena lo y ojo porque comieron. puede ser buena. Vale, nada. Y ojo porque ahora precisamente quiere atacar el Atlético de Madrid, se le intentaba llevar a Alexander Sorloz, parece que se ha hecho daño, se queda en el suelo, dice que... Alta esa. Ahí esa sí que la pitas, madre mía. Nah, eso no le da falta. A ver. Chirlazo de Ñahue. Me veis ciego, güey. Pau, una cosa, ¿me ves ciego tú a mí? Pregunto. Me siento... Uy, uy, uy. Viendo choque se llevó Sorlo. mm, Cuidado, el Ay, Getafe. ay. Fuera de juego. Penal. No llames a la mala suerte, Kevin. Penalti para el Real Madrid. Chicos, ¿cuándo jugamos contra el Real Madrid? La semana que viene. Qué Correcto. locura. 22. Falta. ¿Qué? La semana que viene jugamos el derby, sí, sí. Una cosa, no sé si estáis de acuerdo, pero yo firmo ir con literalmente todo suplentes. Que haga falta, si hace falta que juegue Miguel Cubo. O sea, me da igual. Bueno. Tengo la sensación de que contra el Madrid vamos a ganar en el Bernabéu. No fue hace mucho. ¿Cuándo fue la última victoria en el Bernabéu? Que no hace mucho No que tuvo bien. ser así. Que no fue hace mucho. Victoria en el No me suena Bernabéu, algo así. Hace 10 Sí. años. por lo menos. Literalmente, ¿no?
hace 10 años, 0-1 gol de Griezmann. Sí que es verdad que tampoco hemos perdido tanto en el Bernabéu, quiero decir. Es que lo último es que es que yo no recuerdo ir al Bernabéu y perder. Aplausos, Raúl. Ya está. Lamentablemente estoy mal acostumbrado, chicos. Yo no me impone el Bernabéu. O bueno, o lamentablemente o felizmente, no sé. A ver, a mí tampoco es que sea un estadio que impone un poco, sí que es cierto, pero... Hola, Fondo Norte. Pero en España eso lo de ese cántico del Hola Fondo Norte, Onda Fondo Sur, ese literalmente lo usan en el jardín. Porque acá sí. ¿El qué? El Hola Don Pepito, Hola Don José del Real Madrid. Claro. Sí. Es que, ¿cómo van a usar un cántico de jardín? amigo? Dice Raúl que a ti no te impone el Bernabéu porque ganaste una Libertadores. Bueno, tiene bastante sentido. Y ojo, Tiene porque quiere bastante salir sentido. contra el Atlético de Madrid es Alexander Sorloz, se despliega por esa banda también Nico González, sigue Sorloz, entrega ahora... Ay, Nico González. Alex Baena, perdón, quiere correr el Atleti, sigue Baena, pisa área, Baena que la puede colgar, el balón para Sorloz. ¡Una! Al palo, ¿no? Ah, Al palo creo que ha sido, ¿eh? sí, Muy buena contra de Alex Baena y muy Sorloz, bien ¿eh? la contra, muy bien la contra. Los dos solos, ¿eh? Sí, 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 sí. Contra 5 del Getafe, ¿eh? Uf, Al palo, Palo. al palo, Ay, chicos. qué buena es. Era buenísima. qué Qué lástima. pelota le pone Baena, Qué pelota le pone. Ahí están los Peaky Blinders, ojo. La boinita. El balón para Nico González, quiere correr el Atleti, no lo Oso. consigue, tiene que entregar hacia atrás para Clement Lenglet. Lenglet jugando con Juan Muso. Le Peligroso el pase achucha de varios Lenglet ahí, jugadores. Sí, la verdad que sí. La pelota para Obed Vargas, juega con Sabiendo, Nahuel Molina. ¡Hala! Hola, Dios. sabiendo cómo está el campo, le tira el pase en el arco. Al arco, literalmente. El nuevo Bernabéu me recuerda a la lata de atún que he abierto hoy por la comida. Y el Camp Nou ya está abierto, pero no está completo. No está completo. No está completo, no está completo. Nunca he ido al Camp Nou, ¿eh? A todo esto. No vayas. No vayas. Igual se te derrumba la grada, ¿eh? Si vas. Claro, No, claro. primero que lo mismo no puedo ir porque resulta que me han hecho un agujero. O sea, Ay, Baena, cuando tú vas a pedir una entrada para el Camp Nou, literalmente te dicen, ten el bisturí y escoge el órgano que quieras, ¿eh? Ah, ya. Ah, No, o sea, tú no puedes, tú te vas a ver un Barça Getafe Yo de fui la una jornada vez. 25. Yo fui una vez y ganó el Atlético con gol de Falcao. ay, Hostia. qué pena. Barcelona No es Atlético. el mejor. Es el del gol de Ah. Falcao. El del gol de Falcao. Ese es el que Ese gana aquí. por velocidad a Puyol. Hostia, sí, ese es un golazo. No hay nada. Ah, fuera de juego. Saque de banda creo que ha sido, ¿eh? Ah, ¿qué? Yo fui en la final de Copa contra el Sevilla, la única vez. Hostia. Dos. Pregunta. ¿El Metropolitano, o sea, se sonó algo de ampliarlo, algo así? De que a lo mejor se cierra a lo mejor se recubre la parte de cemento y se cierran los huequecillos. Porque dicen que va bien para el tema acústica y demás. No lo sé, o sea. Yo quiero ver a Kevin. Ojo. Yo quiero ver a Kevin reaccionando al Metropolitano. Buah. Cuando Yo lo tengo vaya. definido. Yo, Escúchame, yo cuando. Cuando tú vas al Sí. metro, yo me acuerdo cuando salía del metro, el día que que estuve, salir del metro, yo me acuerdo de que casi me echo a llorar, no es broma. O sea, Spanish, soy de Argentina, no salí, no. Va, salí una vez del país, pero casi que ni cuenta. A Uruguay, ¿no? Claro. Fui a Uruguay una vez en mi vida, casi que ni cuenta. Qué barro. Funado en Uruguay. Pero ojalá, o no. Nunca, ningún. El A balón ninguna del cancha en inglés para- realidad, ¿ah? A ninguna cancha. No fui ni tampoco a la de River, no fui.
Hay argentinos que O viajan. sea, es un. Claro, ¿Cuánto- pero una cosa, si tienes ¿cuánto dinero, cuesta sí. Allí más muy- o menos cuánto cuesta el ir a ver un partido en Argentina, más o menos? Eh, la última. Quise ir. Que estuve muy cerca de ir, pero me quedé dormido y no saqué la entrada. El Joder, Kevin. amistoso del año pasado, River contra la selección mexicana, y la entrada más baratita eran 35.000 pesos, que serán 30 euros. Ah, no está mal, La más cara. La más barata. La más baratita. Ah, la más bueno. baratita. Eran 30, No está mal. 35.000 pesos, Bueno, así que no. para ser un amistoso class es caro. Sí, es carete. Y más Sí, siendo pero bueno, River. Que 30 euros es lo que te vale una entrada casi de. Sí, Atleti- ojo, porque Atlético puede atacar Getafe. el ¡Ojo! Atlético de Madrid. Joder, Ay. Baena, tío. Ay, Baena. Confío que estaba atrás. Atlético Getafe, una entrada la más baratita que te vale 40 a 50 euros. La entrada que me pillé yo cuando fui al Atleti Leverkusen del año pasado me costó 30. Por eso te digo que. 30, y si eres socio te cuesta 25. Igual eso es porque no estaba. O sea, entiendo que por medio de ser partido contra una selección, no sé, no entiendo, pero vi otras entradas que estaban 28, que eso ya son 25 euros. Ojo, vale. Ay, qué pelota le ponen. Son 25 euros, así que sí. ¿Qué merece la pena ir a Buenos Aires? Obvio. Zona de Palermo es muy linda. Pero capital. Eso ya te estoy hablando de capital, es como la zona de ciudad, básicamente. Ujú. Donde puedes ir por la calle tranquilamente, ¿no? Sin que Claro. Vos venís a mi casa y te tengo que ir a buscar yo, porque si no. Upa, cuidado. Se ha hecho daño Baena, ¿eh? Cuidado. A ver. Vale, ahí hay una. Ah, que le aplasta la pierna, a ver, acá. Sí. ¡Ay, ya! Hostia. Cuidado, Hostia. Pues Pero cuidado ¿por con qué esto. no están entrando? ¿Por qué no están entrando a atenderlo? ¿Hola? ¿Árbitro? Porque primero tiene que ir el árbitro a ver cómo está y luego Sí. tiene que. Ahora, ¿ves? Pero si lo vio recién. Es que se están quejando de lo mismo que me estoy quejando yo. ¿Por qué no entran? Hola. ¿Vosotros veis a Griezmann en un futuro como entrenador del Atlético? No. Yo Hay a que ver a Griezmann, Llorente. Hay que ver a Le veo- Llorente. Le veo. Y a Llorente tampoco. No, pero sí que le veo más en un rol un poco más de directivo, ¿eh? Sí. O no sé, o a lo mejor en comunicación, yo qué sé. Griezmann no tiene mucha. Griezmann puede tener un rol de. Como el de Villa, ¿no? Ser el. Sí, Claro. algo así. Uf, qué golazo. 1,1% de posibilidades tenía de entrar eso, ¿eh? No. Ñahue. Y encima pilla golazo. ha pillado al portero que ni se lo ha creído. Dice, es Qué Ñahue, no va a tirar. Ñahue, venga, pocharro. Pues toma Ñahue. Pau me pregunta si alguna vez me robaron. Me intentaron robar hace un año y medio, creo ya. Me intentaron robar acá a la vuelta de mi casa encima. Joder. Y estaba en una tienda, tenía el celular en la mano y lo tiré para adentro. Me pegaron, pero no pasó nada. No me robaron nada. Absoluta cabra. Ah, que ahora le ha dicho que se tiene que quitar la pulsera. Bah. Locura, Eso es que es un barrio de bien. No, igual encima no, fue rarísimo porque después en donde yo vivo no hay problemas casi, no hay nada, casi nada. O sea, muy Bueno, rara bien. vez pasa algo. Joder. Y me acuerdo porque, bueno, nos pusimos a investigar, ¿no? De quiénes eran los tipos estos y venían de otro barrio, Ojo, el balón para. Balón envenenado, ¿eh? Venían de otro barrio y dijeron, bueno, vamos a robar acá. Y me agarraron a mí de casualidad y a otras personas también. Fue literalmente 2 semanas de puro quilombo y después se fueron, básicamente. Así hace mucho que no pasa nada acá. Está todo muy tranquilo. Bueno, mejor, joder.
Que va fierro por la calle, Kevin. Yo la verdad que no sé qué barrio es peor, si el de Kevin o el de Manu, ¿eh? También os digo, ¿eh? ¿Cuál es el tipo, la provincia más de España? Es. Yo te diría que Sevilla, quizá, ¿no? Barcelona. Las 3.000 Barcelona, viviendas. Sevilla. Las 3.000 Sí. viviendas, sí. Bueno, Barcelona tiene algún sitio que... El ojo, Raval, ¿no? El Raval. Claro, pero yo no te digo de una zona, porque si eso de las 3.000 viviendas sí lo vi y es recontra feo, pero yo me refiero en general, tipo Madrid, Barcelona, ciudad grande, ciudad grande. Barcelona, quizá ahora mismo. Barcelona, A día puede de hoy ser. sí. A Barcelona. día de hoy sí. Sí que es verdad que a mí no me ha pasado nunca nada cuando he ido por Barcelona, ¿eh? Porque yo vivo en un pueblo, pero... Casi Balmada. ¿Qué ha pitado? Nada. Literalmente Vale, nada. pues quiere salir a la contra el Getafe. Nada, recupera la pelota del Atlético de Madrid. Ojo, porque puede ir a la carga. Estaba a llevársela solo. Nada, ya va a intentar salir ahora a la contra el Getafe. Balón en largo para que corra el delantero. Vale, balón para Juan Musso sin problemas. No, sí, vi muchos videos la gente esta que va buscando carterista y todas estas cosas, y siempre es Barcelona. Sí. Sí, Es como, Barcelona pero- tienes que ir con mucho cuidado, sí, es verdad. O sea, lo normal es que no te pase nada. Pero Sí, siempre. te puede pasar. O sea, sí que siempre. tienes que tener cuidado de que no te pase. Madrid también, ¿eh? O sea, esto no es... Qué locura lo de Pau. Ay, qué locura. Lo bueno de vivir en una isla que como hagas algo malo, pues te pillan al momento. No tienes Ya. escapatoria. Por eso aquí no hay... Aquí lo Claro, que hay es es mucha que corrupción. Ibiza- Aquí hay mucha corrupción. Ibiza debe ser recontra lindo, ¿no? Sí, es muy bonito. Todo el Mediterráneo en general. Sí. Saca David Soria en largo. Intenta ganarla. La gana Marc Pubil y va a ser pelota para Nahuel Molina, el autor del gol. Que raro se me hace decir esa frase. Entrega la pelota para el ex de la Almería y va a ser falta. Pues yo creo que nos vamos así a la segunda parte, ¿eh? Sí, es Te lo que se aplanó el partido. Poco. Es que sinceramente Falta yo un Griezmann. en Liga yo creo que lo que importa es esto, sacar los 3 puntos sin que haya muchísimo desgaste y ya está. Y si llega el partido pues contra el Madrid, contra el Barça, pues intentar dar la Que mejor cara realmente posible no- y chimpún. Uy, qué buena. Ay, qué buena. Es que realmente no hay fútbol, pero porque ni Almada ni Baena se están haciendo cargo. No. Bueno, me gusta el gol de Nahuel Molina, la verdad. Bien. Hostia, está el Senen ahí. Ese es el de... Sí, es verdad. No, Senen no. El TikToker. El chaval este del Getafe. Sí. A ese lo podríamos haber invitado para la previa, ¿eh? Sí, es verdad. Pero bueno, yo sinceramente, Adri, creo que para las previas habría que hacerlas con gente del rival cuando sean partidos importantes. Sí. Pues rollo, lo que hicimos el otro día Con la Real. con la Real, lo que hicimos con el Barça, pues Sí. cosas así. El Depor, por ejemplo, pues está bien, ojo, cuidado, porque puede ser buena la acción del Getafe, quiere poner el centro, se la lleva mucho. Que seguridad me da mucho, por Dios. Es que le hace bien esto el tema de las salidas. Las salidas, a ir a agarrarlas. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Es muy seguro y encima no se complica tampoco. Que eso es importante. Por cierto, por si a alguien le interesa, gol del Juventud Torrero Molinos contra el Villarreal. 1-1. El balón de Coque para el que juegue el Atleti. Este es Thiago Almada. La pelota ahora para que pueda atacar a Obed Vargas. Quiere poner el centro. No consigue hacerse con ella. El Atleti, la pelota de Almada. Almada para Coque. Ahí está el capitán. Otra vez intentando jugar con el mexicano. Recupera la pelota al Getafe. Y va a ser pelota ahora para que pueda correr el conjunto de Bordalás. Y ojo, porque de momento pueden buscar la contra. Nada. Bueno, por lo menos tampoco es que está atacando el Getafe. Es como, bueno, tocamos para un lado, no conseguimos, la recuperamos, tocamos para el otro, no lo conseguimos. Sí. Y este es Alex Baena. Ahora sí, Alex. Jugando con Nico González. Nico entregando para Coque de nuevo. Para Obed, perdón. Sigue Obed que quiere correr. La pelota para Nico González. Se hace con ella. Llega ahí. ¡Ay, el palo del córner! Claro, sí, la verdad, ¿te han prestado la chaqueta? No, esta chaqueta es mía. Es un regalo de mi padre de hace años. Eso sí. Pero no me la han prestado. Buenas, Nati. Lo que me ha prestado es la gorra.
eso sí. ¿Qué pasa, ¿Se calienta el Nati? Cholo? Yo espero que con Obed no. Con mi pollito no, Cholo. ¿El que la chaqueta? Sí, era de mi padre, lo que pasa que le quedó pequeña y me la regaló. Tampoco. Vamos a sacar el chaleco, chicos. Cuidado, porque quiere me- seguir a la carga ahora el Getafe, filtra el balón, la engletada de manual, la madre que te parió Clement. ¡Qué paradón de Muso! Por el juego. Por inglés. Gracias, Nati. Por fin, algún comentario bueno en el chat. Dejaros ya de Sí. meteros con nuestros looks. Gracias. Gracias, Honor, Nati. Nati, honor. Honor. Por el juego. Falta el parado de filtro de Muso, la blanco y negro. Hostia, esa no hubiera sido mala, ¿eh? ¿Eh? Ay, Ay, la el inglés blanco se y dobla el negro, brazo eh. cuando cae. ¿Qué me pone cachondo? Qué guapo, qué locura, Borjita. Kevin ya Kevin no ya tiene lo- el filtro. Ya tiene el filtro. ¿Qué filtro? Va a sacar Juan Muso. Filtro me colgué. No sé qué están hablando, chicos. Saca Muso, el balón para que le intente pelear Baena. Y va a ser pelota para. Dice Pau Churia. de poner el filtro en blanco y negro. Y dice, bueno, Kevin ya le tiene el filtro en blanco y negro. Qué locura. Patapum para arriba de Qué loco. Soria. Se la quiere llevar algún jugador del Atleti. Lo consiguen. Este es balón para Baena. Quiere correr ¡Ojo! ahora el Atlético de Madrid. Es Arranca. muy bueno. Es muy buena. Y ojo, porque prende la moto el Atleti. Sigue Baena con el esférico. No le acompaña nadie. Tiene que jugar hacia atrás para Obed Vargas, el mexicano, con Coque. Entrega para Nico González. Se mete hacia adentro. Sigue Nico. Ojo, porque quiere encenderse. Ay, Sorloz. Oye, muy mal Sorloz, ¿eh? ¿Qué se fumó Molina hoy? ¿Viste el gol, Nati? Muso titular en la final contra el Bayern de Múnich. Me gusta Se la actitud de Obed. equivocó Molina, chicos. No le sale más. ¡Ojo! ¡Uy! Uy, 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 no le sale más. Uy, no le sale más. Uy, Ah, no, es Pubil. Pubil, es Pubil. ¡Uy, Uy. Pubill! No le sale más, digo. No, Obed tiene cositas, ¿eh? Obed tiene Obed lo está haciendo cositas. bien. Sí. Me da sensaciones de Rodri Mendoza, pero un poquito menos. Un poquito menos. Respetando los rangos. ¿Cómo molaría que las redes fuesen rojiblancas? Ya ves si molaría. ¿Habéis visto el upgrade de Bordalás de ahora al de hace unos años, tío? No parece Sí, ni el ¿es mismo. verdad? Sí. No parece ni el mismo. Acá empezó el partido a las 12 horas Argentina, me enganchó limpiando, por eso me sumé tarde. Yo estoy No, medio no voy a dormido decir, todavía. no voy a decir nada. No voy a decir nada que me llevan preso. Kevin? Hmm. Hay argentinos que madrugan para ver a la Leti, ¿ves? Pero, ¿y yo qué hice? ¿Y yo qué hice? Hombre, boludo? levantarse a las 12 de la mañana, Kevin, lo siento, pero madrugar no es. No, pero yo no me levanté a las 12, yo me desperté recontra temprano, amigo. Te juro. Hoy me desperté recontra temprano. Más de lo que debería. Sí, 2 minutitos añadido, por cierto, chicos. Dios mío. Se levantó a las Como 11. autónomo no le veo. Nah, sí, boludo. Yo respeto la alarma, ¿eh? Yo respeto. Cuando pongo alarma, el tema es poner alarma. El tema es poner la alarma. Ah, no, yo soy un desastre, ¿eh? Por cierto, actualización, minuto y resultado, por si a alguien le importa. Zamora 0, Alenteiro 0. Gracias por el dato, clase. De nada, y ojo porque quiere salir a la contra del Atlético de Madrid. Ese es Alex Baena. Quiere intentar meter tierra de por medio del Atlético de Madrid. Sigue Por Baena, Dios. Baena. ¿Sí? La pelota para que le pegue el Atlético. Pégale con ganas. Es no, que les boludo. dije, chicos, es que se equivocó. Antes se equivocó Molina, boludo. No, Xavi, ¡Ñau, Antes güey! se escúchame. equivocó No, Molina, no. le sale, no le vuelve a salir. Escu- No le va a volver a salir. Ñau, güey. No le va a volver a salir. Dice Xavi 616, levantarse antes de las 12 un sábado es madrugar. Yo defiendo a Kevin. Este es colega mío, Xavi, no me jodas, ¿eh? ¡Vamos, Xavi! ¡Vamos, No, Xavi, Xavi, carajo! Xavi, vamos, bien, no me Xavi, jodas. bien, Xavi. Subilo Xavi, al vamos, pibe, no subilo me al Xavi. jodas. Subilo al tipo, boludo. Antes de las 12 un domingo, dale, hermano, dale. Es verdad, dice Nati, mirá, me bancan ya. Acá se me están vengando, boludo. A las 12 en un domingo, déjate, joder. Yo tengo un popular opinion acá encima, para que la gente que se me subió se baje. El balón para Sorlo, No, Ah, Un popular opinion. Los mejores partidos
los de las 2:30 de la tarde en Argentina. O sea, cuando termine este, básicamente. ¿A 4 qué y hora cuarto. termina? Claro, a las 4. Eh, Partir a las 4. Cabra. No, Sí. A mí me queda a las 2:30 el partido. Horario totalmente, espectacular. Carlitos. Totalmente. Es que han tenido unas cuantas de literalmente poder golpear, poder atacar y demás, y ya está. Fuera de Pero no lo juego. han hecho. Fuera de Yok. Con la calidad que Dice- tienen Baena y Almada, no sean capaces de conducir y progresar con convicción. Pues descanso, chavales. Ay. Un popular opinion de que trabajar no mola. Pues nada, chicos. No está Mirá, jugando mal el Atleti, ¿eh? ¡Ñaue! Mi Es que sensación. no, pero es que los que tienen que ser diferenciales, lo dijo Carlito, lo comentamos recién, es que Almada y Baena no tienen. Sí, les está costando. Por acá se diría que son Terians. Ojo, golazo de. El golazo de. No, El golazo de Nahuel, Nahuel. Pf, cuidado, Posiblemente los mejores goles de la temporada, Fuera bromas, Sí. Fuera bromas. Del Atleti te diría que el de Julián contra el Rayo, Sí, está ahí, el de Griezmann. El de Julián contra el Betis no es esta temporada también, También. No, ese es de No, no, es esa es de la temporada pasada. Sí. ¿seguro? Pero vamos, que ¿Seguro? está ahí en el top, Está en el top. Sin duda. Del Atleti sí, golazo Sin de duda. Nahuel, pero no golazo, ¿eh? Dormir al fallo me toca Auténtica mañana. locura. Hoy que vamos ganando diré algo. Terrible arbitraje. De los de dejar jugar y se come el 80% de las faltas claras. Totalmente. Cualquier cosa, Sí. Dice. Cualquier cosa. Mm. Os dejo un segundito que voy a por agua, Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, Pues nada. chicos. ¿Qué piensas, con la Kevin, tú del victoria. Es que no, es que realmente es eso. Es que Baena y Almada son los que se tienen que hacer cargo, los que tienen que ser el último pase, el pase clave. No sé si querés ponerle el gambeteador, el distinto, los distintos, porque son dos. Y ninguno de los dos le está sirviendo las pelotas a Sorlot. Y realmente Sorlot es que yo lo veo con una actitud cambiada, pero es que no le llegan tampoco. Es que no No, siento que total. Sorlot haya tenido una clara, una buena. Y cuando tuvo una buena es porque Baena hizo lo que tiene que hacer Baena. ¿Se entiende? Sí, total. Precisamente Falta el es lo cigarro que de dice los Blanco. Rojiblanco, lo dice también, o sea, el tema de que ha tenido unas pérdidas bastante claras simplemente por no tener ahí el de esto, pero bueno. También, si llega a marcar Nahuel, ya tendría una asistencia. Han habido un par ahí que la Atleti ha tenido clases muy claras, pero me cuesta hablar. Ocasiones clarísimas y que tampoco acabo de convertir, entonces creo que La también de es Almada importante eso. La de Almada es clarísima. La Sí. Almada es clarísima. Nico le pedía el pase igual. En la repetición se vio que Nico le pidió el pase al medio, pero pegale vos, hermano. Yo veo al equipo rápido hoy también. No, si a las contras está funcionando bien, está jugando bien el Atleti. Pero le falta ese puntito de contundencia y demás. Y Obed muy bien también. Yo creo que notas positivas, Obed, Nahuel y. Y la bueno, defensa general. sí, la defensa muy bien. O sea, Jiménez está muy bien, Marpubil en su línea. Muso seguro, tampoco ha tenido muchísimo trabajo, pero muy bien también. La inglés solo tuvo una cagada, que la verdad hay que aplaudir. Y después lo que dice también Nati, lo que decíamos recién, lo que decías vos también, ¿no? De tocar y moverse. Rápido. Sí, El equipo total. Está bien, está bien. Y que le peguen, es una cosa que yo lo llevo reclamando desde que empezó la temporada, que chuten desde fuera del área, tío. O sea, Nico González, Alex Baena, Thiago Almada y Nahuel Molina. No, Nico González, Thiago Almada, Nahuel Molina, Alex Baena, Coque y Obed Vargas tienen un muy buen golpeo desde fuera. Bueno, Obed no lo sé, pero los otros Nico cinco, no, Nico 100%. Nico González no. Nico no. Bueno, pues tienes cuatro tíos, uno que te ha marcado un gol desde 30 metros, por Igual es un ejemplo. montón. Que, Sí, que es una barbaridad que pueden pegarle desde fuera. O sea, Coque parece que se nos olvida, pero tiene un montón de goles desde fuera del área. Coque le pega muy bien desde fuera. O sea, no me digas que no. O sea, Coque la mayoría de goles que tiene son desde fuera del área. Sí.
Coque no tiene un golazo contra el Girona hace poco. Contra el Girona, precisamente. Contra el Girona no tiene un golazo. Coque. Coquiño da Sousa, efectivamente. Coquinho da Sousa, bueno. Coquiño da Sousa. Ay, perdón, chicos, Si ha jugado 600 partidos, normal que alguna meta. Hombre, ya, pero es que Bueno, también pero todos los que mete, pero tenés que sacar un poco factor. Si todos los que mete son tirando de fuera. Claro. O sea, le recuerdo uno contra el Levante que le pega con rosquita. Le recuerdo uno contra el Rayo, contra el Girona la pasada temporada. O sea, es o echarlo desde fuera del área o bueno, o un gol de estos de llegar desde segunda línea cuando jugaba un poco más arriba. Sí, pero Es es como si distinto, dices, Pau, porque es un arquero. Pero es un hombre, arquero. ya. Eso es un arquero. Estamos hablando acá de un mediocampista con Coque. Un centrocampista que ha jugado mucho tiempo de centrocampista ofensivo. Y que coño, es el tío que durante mucho tiempo ha sacado los córneres y las faltas del Atlético de Madrid. Quiere decir que. Y muy bien sacados. Entonces, decir que no tiene buen golpeo. Tengo una duda que no se está hablando en feo. El córner del cabezazo de Godín en el Camp Nou. ¿De quién No, lo saca? lo saca Gaby. Ese lo saca Gaby. Lo saca Gaby. Lo saca Gaby. Hubiera ganado muchísimo ahora si lo hubiera sido Coque. Coque pone el centro. No, pero Coque tiene una muy. Coque, el que puso el centro en el del año anterior, el de la Copa contra el Madrid, es Coque. A Miranda. Spanish antes me había hecho una pregunta, pero bueno, estábamos hablando del partido. Yo te voy a decir que 100% en un futuro a España voy a ir. A vivir incluso te diría. Class, Sí. ya que estás. Sí, a vivir 100%. A vivir 100%. ¿Dónde te quieres ir a vivir, Kevin? Es que depende porque yo de España sé poco. Yo entiendo, yo por lo poco que sé, bueno, ahora recién hablamos, Barcelona inseguridad, A ver, Barcelona es Madrid, inseguro. Barcelona Madrid es es inseguro, bastante pero caro. no es como que te no es como que te atraquen por Sí, ya sé, pero bueno, o sea, yo por quiero, esto, ¿sabes? posta, yo soy, o sea, faceta mía nueva, ¿eh? Yo viviría en un campo, yo viviría Está en las bien. montañas, campito, tranquilito, sin gente, sin ruido, yo soy. Entonces vete a Valladolid. Sí. Locura. Bueno, a ver, en Me voy a vivir Valladolid con es un Raúl. poco. Es que el problema con Valladolid es que es un poco. Bueno, tiene un problema importante. Y es que está el Pucela, quiero decir. Mm. Eso es un A poco. vivir 100%. Es que después ya sueño de chiquito, ¿no? Noruega, por ejemplo, siempre me gustó. Suiza. Pero España por un tema de idioma 100%. Y porque está ¿Qué pasa, Eras? Bueno, el Club Atlético de Madrid. Kevin, muchachos. Noruega, Suecia y todos estos sitios se pasan, creo que, no sé si son 60 o 70 días sin sol, ¿eh? Total. Es que por eso mismo. Yo el sol lo odio, chicos. Yo no me Ya, gusta el pero verano. 60, 70 días sin sol te vuelves loco, ¿eh? Te vuelves loco. Y Bueno, y esa dice bendición. Aximón que un pueblo de Asturias, Galicia o Andalucía. Ojo, un pueblecito de Asturias es de Andalucía es top, Galicia, ¿eh? Galicia, Asturias. Galicia está bien, sí, sí. Me encanta porque yo digo esto y lo más probable es que en 10 años esté viviendo en el sótano de Adri, chicos. Pues la verdad que se está muy bien aquí abajo, ¿eh? En el sótano. Sí, está muy bien. Pau lleva tiempo viviendo aquí y no se queja, la verdad. La verdad. ¿Verdad, Pau? Qué locura. No, es que chicos, el plot twist es que este es el sótano de Adri. Esta es la parte que no se ve. Qué locura. Está con un griego, Pau, sí. Ah, vale. Comparte de habitación con un griego. Vale. Ay. Pero ¿de qué coño vives en un sitio así? ¿Cómo de qué coño vivo? Pescando. Pescando. Ah, hay otra cosa que me encantaría. Pescar, Ñahue. loco. Ñahue. Pescar me llama muchísimo la atención. Pescar. ¿Te gusta pescar? Yo soy un pibe tranquilo, muchachos. Yo con el fútbol me vuelvo loco, pero después soy full tranquilo. un Es que nunca chaval- pesqué en es- mi vida. Nunca pesqué en mi vida, pero siempre me llamó la atención. Tengo padres de amigos míos que se los llevan sus padres a mis amigos a pescar y yo tipo, loco, pero meteme en el auto a Kevin mí que lo tiene- yo. Dice Pau que Kevin tiene 18 y alma de Y jubilado. el alma de jubilada. Es que sí, amigo. Totalmente.
Es Soy que ermitaño. Antes no ha lo viajado. Nati pregunta, ¿has salido del país? No, no ha salido. Es que ese es el problema. yo Como no ha Uruguay. visto todavía Ya. cosas, pues. Es normal que piense así. Mm. Como normal que piensa así. Guachín. Que me si bebé. Sí, pero es normal, Bueno. Kevin. O sea, yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gustaría volver. Fuera coñas, a mí me gustaría volver a Madrid. O sea, no sé, es una ciudad a la cual le tengo mucho cariño y que me crié ahí. O sea, quiero decir. Vete de voluntariado, exacto. Como dice Nati. Sí, Mm. lo pensé muchísimo, pero bueno, es que ahora estoy con el último año En África necesitan gente. de la escuela. Qué locura. En Asia también. Es verdad que necesitan Hay un gente. sitio que. En Asia Me voy a Ucrania. en Asia hay Me un voy a sitio muy Ucrania. chulo que también les hace falta gente, Kevin. No sé qué te Kevin parece. quiere irse a Noruega, a Suecia y acaba en Ucrania, tú. En Ucrania. Kevin, una cosa, un sitio que se llama Corea del Norte, por lo que sea, te suena. Bueno, ya que mencionas un Corea, Japón, evidentemente, creo que es el sueño Kevin en Ucrania en medio de la guerra. Como el meme ese de John Travolta de de Momo, boludo, del Momo. del buscando, Momo. ¿qué hago aquí? La Corea buena. Vamos, Aleti, vamos. Bueno, y Madrid, bueno, que lo mencioné, pero pasó de largo. Madrid creo que no es que está todo recontra caro. Kevin, La cuando Y temporada. Barcelona consigamos. también, ¿eh? Kevin, cuando Atleti Media consiga el estudio para grabar en Madrid, te vienes allí y duermes allí. Bueno, duermo en el estudio, me parece Claro, perfecto. duermes en mujer. el estudio. Te pongo un Que colchón viene en en el Japón suelo a y polear por la calle. abrimos otro Abri- sótano en el estudio y para Kevin. Y vivo Para ahí, Kevin. vivo ahí. Y ya está. Kevin en Japón a polear. En Japón me sacan 500 fotos cuando camino, y no por famoso. Ay, barra basada. Oye, muy bien el Atleti de las contras, no es broma. Sí, vamos Lo a estaba volver al viendo partido. ahora. Vamos a Hemos volver al tenido un montón de partido. jugadas de este estilo, ¿eh? ¿Haríais cambios en la segunda parte? Mm, Mantendríais. Griezmann, como siempre. Griezmann por como Almada, siempre. quizás. Por Almada o por Baena o por los Van a dos. haber, y van a haber jugamos con 10. cambios, tanto Griezmann como Julián. No sé quién más tenemos en el banquillo. A ver si- Sí, yo creo que sí. Claro, Hasta Griezmann, no es que muy Juliano bien las contras. seguramente. No es que muy bien las contras, tuvimos muchas contras. Juliano, Demasiadas. Raro Llorente. tener tantas contras contra un Getafe. Fíjate que Bueno, el yo gol. sacaría a. Perdóname, sacaría a Julio Díaz, ¿eh? Sí, yo también. Sí, boludo. Tiene que jugar el pibe. Le ingleta tomar por culo. Sí. Que ha tenido Pues, 45 minutos que no la ha liado, pero. Es que, ¿sabes Y qué te pasa? quedas Que ahí con... con la inglés Sí. estoy siempre que juega con el miedo en el cuerpo de que la pueda liar. No es broma, ¿eh? O sea. Almada podría salir, no lo veo bien. Sí, yo tampoco lo veo Julio bien. lo sacas con 2-0, sí. Almada Bien, seguramente inicio. salga por. No, sí, igual por Johnny. ¿Cuándo jugamos entre semana? El miércoles. Sacar a Almada por Johnny. Meterlo en el centro junto a Coque. Para mantener un poquito el centro del campo. Puede ser, ¿eh? Mm, El miércoles y después jugamos el domingo. Sí. Baena. Bueno, Porque también está espaciadito en Baena. el tiempo, por fin, ¿eh? Sí, sí, sí. Y después parón. Y después paran de selecciones. Que al Chicos, final la las- finalísima no se va a jugar, chicos. La finalísima no se va a jugar. ¡Vamos! No es que no se sabe. ¡Qué locura! Yeah. A ver, yo lo siento, Kevin, pero es que teniendo la mayoría de jugadores que tenemos. O sea, tú piensas que convocables con Argentina tenemos Nahuel Molina, Thiago Almada, Nico González, Julián Álvarez Yo y por el Diego cine Simeone. quiero que se juegue, boludo. Y Yo por por el cine parte, quiero que y juegue. por parte de España tienes Marc Pubil, Alex Baena, Marcos Llorente, Robin Lenormand. Es que Pablo te quedas sin Barrios. medio, te quedas con. O sea, que no, solamente que no vayan a jugar la finalísima, te quedas con Muso, Lenglet, Obed Vargas, Coque, Sorloth, Griezmann, Lukman y Ruggeri. Y Oblak. Hombre, yo sinceramente, teniendo en cuenta de que tenemos unos más que previsibles cuartos de Champions, que tenemos un partido contra el Fútbol Club Barcelona y que tenemos la final de la Copa del Rey prácticamente al volver,
Pues hombre, Ah, no bueno, sé. esa es otra. Si pasamos cuartos y nos enfrentamos al Barça, tenemos 3 partidos seguidos contra el Barça. Mm. Tenemos Hola, soy Manu ida. y este es mi quinto Fiusti. Tendríamos la ida contra el Barça, el partido de Liga, creo que es el partido de Liga contra ellos, la ida, No, 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 un no, no, partido no, no, entre... no, no, no. Es ida de Champions, Liga, vuelta de Champions. ¿Qué Hostia, cojones es la finalísima? Sí, sí, sí. O sea, 3 partidos seguidos contra el Barça, que es, me parece una locura. imaginaros como el otro- arrión de moral que tiene que ser clasificarte a semifinales. No es coña, ¿eh? Después de te cargas al Barça en cuartos de Champions también, en el Metropolitano, que seguramente ese día, pase lo que pase en la ida, va a haber un ambiente de la rehostia, tal cual. Chicos, Imagínate llegar a la final de Copa después de haberte cargado el Barça en Copa y en Champions. Me chicos, declaro creyente. Buah, me declaro creyente, chavales. Por cierto, gol del Milanesa. Juventud acaba de Ojo, empezar la ojo. segunda parte. Villarreal B, Juventud Torremolinos, gol del Juventud Torremolinos. 1-2. A esto le llamo felicidad, chicos. Milanesa con puré. Qué locura. A ver, enfoca, enfoca. A ver, ¿Sí? enfoca, Kevin. ¡Buah! ¡Dios! ¡Dios! Milanesa con ¡Ñahue! puré, chicos. ¡Ñahue! ¡Buah! Milanesa con puré, chicos. No, voy a comer con la camisa. No, no. No, la Pero voy a ponte, manchar. pero ponte un delantal o algo. Claro, ponte un babero. Ey, Claro. Una servilletilla por ahí. ponte un trapo. Qué locura. Estoy muy feliz, Ya te Kevin, vemos, esa ya. carne habla aún, dice. No, está bien hecha. Está bien hecha. Hola, aún. Milanesa. Lo de que el mejor plato. Dices para el pasado que. ¿Qué opinas de esto, Kevin? Que lo de que el mejor plato en Argentina sea la milanesa es raro. Hombre, un asadito argentino, ojo, No, el mejor plato no es, pero es lo más rico que existe. Está el inglés, Igual está No hay cambios, mi- chicos. No. mi plato favorito, creo que allá le dicen de otra manera, pero acá se le dice pastel de papa. Yo lo conozco como pastel de papa. Aquí es tortilla Tiene- española. La tortilla de patatas española. No, no, pero me refiero, o sea, mi plato favorito digo yo. Sí, sí. Ah, Pero es lo mismo que la tortilla de patatas, ¿no? ¿El pastel de papas? No. No. Tortilla de patatas no es es el como el del desayuno. No. a ver, puedes desayunar un bocatilla de Te tortilla hablo de literalmente, patatas. el pastel de papa que te digo yo es literalmente puré, carne picada, le ponen no, huevo, vale, no. le ponen aceituna, vale, vale, le vale. ponen, le Ah, ponen, ¿Aceitunas? queso rallado, milanesa, mayonesa. Adri, le ponen, la tortilla con o sin cebolla. Uf, me vais a matar, pero yo soy sin cebolla. Joder, Adri, tío. Yo soy sin cebolla. Yo soy- Es que si yo le echas soy- no lo cebolla. banco y no la probé. Si le echas cebolla a la tortilla de patatas, ya no es tortilla de patatas. Es tortilla de patatas con cebolla. Es que a mí me gusta con cebolla, Pero la tortilla de No la probé patatas y lo es banco a tortilla Adri. de patatas. No, a ver, o sea, yo estoy con Alex Monchil, o sea, yo me la como de las dos maneras y me gusta de las dos maneras, pero yo prefiero con cebolla. Claro, yo me como las dos, obviamente. Pero, pero Spanish preferir dice, la normal. Ojo, que empieza esto. Spanish dice, Arranca, Spanish arranca. dice, la milanesa es un platillo de bebé y la tortilla es tortilla. No estoy preparando un recontra plato re preparado, es tortilla. Sí, O sea, ha habido cambio en el Geta, chicos. ¿Sí? Se ha ido Kiko Femenía y entra Birmancevic. Y ojo, porque precisamente ha salido con actitud del Getafe, intenta filtrar el balón, Uy, uy, cuidado, uy, 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 Pubic. uy, 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 uy. Uy. Despeja la defensa del Atleti, menos mal. Y el balón falta. falta. Hostia. Fallo de Pubil ahí, ¿eh? Sí, se ha equivocado Pubil. No puedo llegar a cortar. A mí me encantan las gambas con yogur. Las tortillas son joyas de hacerlas bien, ¿no? Encima la tortilla de Sí, patatas sí. así un poquito crudita, ¿sabes? Buah, sí, te lo compro, Adri, Sí, total. sí. Total. Que para, una cosa, que para donde muso ahora, ¿eh? Los niños se piden espagueti de primero y milanesa de segundo.
Juan Muso. Filete empanado. Aquí sí, aquí se le llama eso, pechuga empanada, ¿Qué? filete ¿Para dónde empanado. muso? Pechuga empanada, le dicen allá, es verdad. Sí. Bueno, ¿milanesa de carne o de pollo, chicos? Me gusta más de pollo. De pollo Aquí sí. también te voy a decir. De pollo, chicos, de pollo. De Bueno, pollo. aquí en Argentina, La milanesa con eso. hacéis unas que se llaman milanesas napolitanas, que están buenísimas. Que son como... Bueno, Jamón y sí, queso no. encima y más cositas. Sí, esas están tremendas. Te digo en serio, te digo la posta. Comí una sola en mi vida y fue hace bastante poco. La mejor cosa que puedes probar en tu vida. Sí, sí. Tanta comida me Paren está que no entrando almuerzo. hambre. Paren Es que que no almuerzo. muchachos, Pues, Xavi, es tarde, boludo. Xavi, pues hazte algo para comer, hombre. A ver. Es verdad, Nati es argentina, boludo. Claro, claro. Son las 5 y Nati no no he comió comido. todavía. Nati no comió todavía. Son las 5 de la tarde y acabo de Claro, desayunar. allí es la 1 y ya estás comiendo, Kevin. Sí, obvio. Hay que ir a comer. Bueno, yo Nosotros comemos a las depende del 2 o día. así, ¿no? Sí, pero yo depende del día también tengo que comer prontito, ¿eh? Pasa que igual hoy tengo que comer temprano porque termina el stream y me voy de casa. Salgo volando. Ah, vale, Vale. vale. Perfecto. Me voy Saca volando. David Soria, patapum para arriba para que le intente jugar Nico González. Efectivamente, se la lleva y ojo porque quiere intentar salir a la contra del Atleti. Y ojo porque prende la moto precisamente nada. Se la lleva Gene Nadie. perfectamente. Ahora la recuperación del Getafe. Quiere atacar precisamente el conjunto azulón. Juega ahora la pelota para que corra Luis Vázquez. ¿Qué pasa mañana en Sí. Castilla y León? Las elecciones. Ah. Estoy perdidísimo en ¿Elecciones de ese... qué? ¿Elecciones de qué? Porque aquí en España, o sea, tú sabes lo que son. No sé cómo funciona en Argentina, pero aquí en España cada región es como que se gobierna de manera autónoma. Dependen del gobierno, pero Correcto. para ciertas cosas, rollo sanidad, educación y demás, dependen del territorio. Y en donde vive Raúl tienen elecciones de eso. Ah, el error ahí de ojo porque puede salir a la contra el Atlético de Madrid no ha sido buena. Ay, se va. Como no tenemos bastante con que uno chupe del bote, pues que haya uno en cada provincia. Así chupan más gente. Entonces, claro. Bueno, Milei sacaría eso, por lo que entiendo, porque lo hizo. No por otra cosa. Contra más Porque gente chupe del lo bote, vale. mejor. Eso es España. Acá creo que había algo similar y Milei dijo, chúpenla. Y lo sacó a todos. Igual que los alcaldes en los pueblos. Hay pueblos que tienen más de un alcalde, incluso. O sea, imagínate. Qué locura. Ojo, porque puede generar peligro el Getafe. Muy bien. Muy bien. Es Josema, vale. Vaya, Pensaba pero que era el Josema. inglés, chicos. No, ese es Josema un día más en la oficina. Te quiero mucho, José María Jiménez. Claro. Me imagino el perrito este de los memes. Te quiero mucho, Josema. Sí, no, es verdad, pero yo a Jiménez lo quiero mucho. Es un futbolista que es un tipo de central que si no fuese por las lesiones, yo creo que perfectamente... Uy, Sorlot. Yo estoy convencido de que Sorlot. si no hubiese sido por las lesiones, Jiménez habría sido uno de los mejores centrales del mundo y con diferencia, El problema es Sí. en el momento en el que empieza a coger regularidad y empieza a coger un poco de comba, se lesiona, pero... Sí. Pero Milei Se es un escucha como pedazo de- mastico el chat. Pregunto porque capaz os incomoda. No. Bueno, SMR, si no, No se escucha. Kevin. No se escucha. La va a poner el Getafe. Adiós. Intenta llevarse la vaina. La pelota para que la reciba Muso. Con toda la claridad del mundo. Y es balón para Nahuel Molina. Quiere jugar el Atleti. Sigue Nahuel. Progresa Nahuel. Ojo, porque tiene una autopista por esa banda. Le intenta chuchar a un jugador del. ¡Hala! Falta. Uy, amarillo. Pero que, oye. ¡Ñaue! La pelota para que ataque ahora Martín Satriano. Recuperó Coque y va a ser balón para José María Jiménez. Ah, entonces Nati es igual que aquí. Es parecido a aquí. Uf. Es parecido. Sí, sí. Está el Getafe ahora revoltoso, sí, es verdad. Arambarri. Señor Arambarri, Otro que sonó en su día para el Atleti, ¿eh? Sí.
Qué vergüenza me dio. Not far away either. Hombre, yo tengo que reconocer que yo lo pedía, Era, Bueno, en esa época era de lo mejorcito que había en la liga, ¿eh? Chat, ¿qué era peor? ¿Pedir a Rambarri o pedir a Blajovic? Hombre, yo hablaba. A mí Vlahovic me sigue pareciendo un buen Yo perfil a de Vlahovic lo delantero, sigo ¿eh? pidiendo. Yo también. Qué locura. O sea. Qué locura. Luis Milla ahora mismo te lo firmo. Es que ya tiene 40, ¿no? Luis Milla. Es que O sea, 40, 30 años, perdón. tiene 31 40. años Luis Milla. 31, ya no. No te lo acabo de firmar, la El tren verdad. de Luis Milla ha pasado ya. Sí, sí. Y Vlahovic eso ha que es renovado. canterano, pero no. Es joven. No, creo que Luis Milla termina contrato este año, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh? ¿Están revisando? ¿El qué? Esta, ¿no? ¿Están Quizá. revisando algo? Ah, roja para Nahuel. Nah. ¡Ñahue! Roja para Nahuel, ¿por qué? Gol y roja. ¡Ñahue! Hostia, no, sé. ¿eh? No sé. Nada, nada. When you're a professional footballer, you do come up against those challenges. Sería muy nahuelada, ¿eh? Una El abuelada de pick de la manual, nahuelada, total. hacer un golazo y que te expulsen después. Sería el Nahuel Prime. No sabía que el árbitro iba de Peaky Blinder también. Vaya bigote. Bueno, el árbitro parece que va del Führer, tú. ¿Qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? Jaja, no, ¿qué ha pasado? ¡Ñahue! ¡Ñaue! ¿Qué ha pasado? Te lo resumo en una palabra. ¡Ñahue! ¡Ñaue! Ñahue. ¿La va a ver? Tanto. La va a ver. ¡Ñahue! Gol y roja. Eso solo puede pasar a Nahuel, ¿eh? A Nahuel Molina. Gol y roja. Bordará se pica la barba porque sabe que se viene. A mí no me parece, ¿eh? O sea... Nah, que va. Qué locura. La va a ir a ver, Hostia, tú. señoras y señores. Ñahuelada, ñahue. Ah, no, a Sorlos, tú. Ah, La madre que lo parió a Sorlos, de verdad. Sorlot. Y este pedazo de plot twist, chicos. Pero roja, ¿esto? Y este plot twist, muchachos. Pero es que no le va, no le hace A ver, es nada. una disputa que a lo mejor va el otro diciéndole algo, ¿no? Yo qué sé. No sé, no sé. Sí, pero Ah, no pero está ni la pues. pelota en juego. Esto ya... Pasa que la pelota no está en juego. ¿Se puede expulsar por algo así? Ni idea, ¿eh? Roja. A los dos. A los dos, a los dos, a los dos. A los dos, Ah, a los no. dos. Calma entonces, No, calma. no. No estoy entendiendo nada. No estoy No entendiendo nada. absolutamente nada. Roja, al roja. Getafe, tú. Roja a este y amarilla al otro. ¿Pero por qué? Roja a Abkar y amarilla a Sorloz. No he entendido absolutamente nada de lo que ha pasado. No, yo tampoco. Es que no sé qué ha pasado ahí. No ha hecho nada el del Geta. Es que a lo mejor ha dicho algo y se ha visto en cámara. No sé, algún insulto o algo. Es que puedes. Es que no. O sea, Otra cosa no me. Una cosa. De todas maneras, hay que hablar de la realización. Pensábamos que estábamos hablando de una posible expulsión a Nahuel Molina. Resulta que no. Que te plantan el tema de Sorloz, te ponen el gesto de Sorloz como 50 veces. Y luego resulta que no, que están revisando una expulsión al jugador del Getafe. Exacto, y la tele repitiendo lo de Molina. No se enteran Y a ni todo de. esto, el tema del VAR, que es una herramienta que, lo vuelvo a decir, a mí me parece que es increíblemente útil para que el fútbol sea más justo, pero es que no te puedes tirar 4 minutos para revisar esto. No, y que O luego sea- encima saquen roja a un tío que no tenemos ni idea de por qué. Claro, es que no tenemos ni idea de por qué. O sea, yo sinceramente, yo soy del Getafe hoy y yo pienso que me están robando. Y como es lógico, ¿eh? O sea, Ha sido muy raro. Ha sido esto muy extraño. ha sido una cosa rarísima. Una cosa rarísima. El del Getafe le ¿Qué quieren que te pellizca, diga, ¿no? muchacho? Parece Sí, como el que. pellizquillo. No sé, parece como que la idea es
como cogerle la mano, ¿no? Lo que vemos nosotros. Sí, yo qué O intentar sé. cogerle la mano y solo le tira para atrás. Pero vamos, Cadbar le ha tocado la polla a Pues Sorlo. expulsión. Sí, pero a ver, que es que lo que ha hecho Sorlo tampoco está bien. Entonces, No, pero es que le han puesto amarilla, ojo, porque la puede colgar el Getafe. uy, 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 uy. Cuidado, Ha llegado cuidado. Pubil, creo. No más. Ahora pide un cigarro. No más. Chicos, me voy a dejar el plato. Dale, dale, Voy a lavar Kevin. el plato y Perfecto, vuelvo. perfecto. Ha sido muy raro todo. A ver si lo ponen a, si ponen la Eh, repetición otra vez. Cruce de cables del bar. Es que no sé qué narices ha pasado. A ver, Pau ya me está pasando cosas, a ver. Sí, pero es de una es de la de Baena en la primera parte, ¿eh? Lo que ha pasado, Pau, es de la, Ah, vale, de la vale. de Baena. El balón para Marc Pubil. Marc Pubil entregando para Alex Baena. De nuevo con el español. Este es Coque, el capitán, entregando para... Uy. Sale a la carga el Getafe. Vale. Le ha cogido de las Jiménez. partes a Sorlo, ¿sí? Me dicen por ahí, ¿eh? Ah, Le ha tocado las pelotas. vale. Pero Oye, muy bien en la Jiménez hoy, imagen que ¿eh? nos han puesto nosotros, no se ha visto muy bien eso, ¿eh? Es que no se ha visto nada, ¿eh? Mirar el grupo, a ver. Ah, pues sí. Ah, amigo, vale. Vale. Pues lo comparto, ¿eh? A ver, que no te vayan a decir cualquier cosa por copia, Adri. No, con imágenes no. La pone el Atlético de Madrid, ojo, porque quiere ser la contra precisamente Alexander Sorloth. Quiere ir a la carga el Atleti, sigue Sorloth. Falta. Falta y verás tú. Pues bueno, ahí tenéis la imagen, chicos. Es que me extrañaba a mí mucho que solo se pusiera así de repente, ¿sabes? Sí, solo Zara tiene que tener cuidado, ¿eh? Tiene una amarilla. Mm. Va a ser uno de los primeros cambios, ¿eh? Sorloth va a ser el primer cambio, seguro. El árbitro está loco. No, el árbitro lo ha hecho muy bien, en verdad. El árbitro lo ha hecho bien. Amarilla Romero ahora, chicos. Le han cachado porque Sorloth no puede entrar armado al campo. Ha traído el martillo de Thor, ¿no? Sí, sí. Bordalás está desquiciado, ¿eh? Voy a Rayaco, acaba de caer por aquí. Sí, rojiblanco, hay muchas más otras. Y muchas más otras. La que está cayendo por aquí, chavales. O sea, literalmente, Barcelona ahora mismo sí que parece Birmingham, tú. Joder. Amarilla Bordalás. Pero ¿y por qué le saca amarilla a Bordalás si Porque se estaba... está quejando al árbitro. Por protestar. Amarilla por protestar. El amarillo ha salido con la camiseta amarilla en honor a lo que le están sacando todo el rato, ¿eh? Sí, joder. Pedía la segunda para Sorlo. Si Que lo saque porque después... Si tenemos alguno otro del partido contra el Getafe le llega a esto, chicos, perdón por el robo a mano armada que le estamos haciendo. Real. No, Kevin. Mira la imagen. Ánimo, Xavi, mi niño. Mira la imagen, Kevin. Mira qué pillo. Mira qué curioso. Le estaba testeando balón las Pokéballs a Sorlo. Curioso el tipo, ¿eh? Ojo el toquecito de Sorloth, hablando precisamente del Rey de Roma. La pelota para Baena para Obed. Cortó la pelota del Getafe. ¡Ojo! Y ojo, Bien, porque Obed. puede ser buena para Bien. Baena. Quiere atacar el Atlético de Madrid. La pelota de Baena. No ha sido del Qué todo buena el perro que sos, disparo. Pero... O sea, que bien lo han agarrado, joder. Aura.
Muy bien, Clash. Joder, Clash ya está hecho Aura. Que bien lo he narrado. Oye, me sentí orgulloso, tío. Lo Narrador narro bastante profesional. bien. narrador profesional, ¿eh? De aquí a televisión española. El otro día me salió un reel en Instagram. ¡Se viene Julián! Van a sacar a Sorlos, Julián y van a sacar a Lukman. Sorlos. Sorlo que tiene normal. Julián y Lukman. Pues se van- Sorlo 100% y Baena o Almada. O Nico Sí. González. Es que estaba pensando en eso, a lo mejor se va Nico, ¿eh? Lo que pasa No es que creo, poner porque a está Lukman de jugando lateral, de pues no lateral. sé, no lo acabo de ver, Claro, pero... pero está jugando de lateral. Solo Eh, Cibaena, quizá, ¿no? No, ¿sabéis qué puede ser? Lukman por Lenglet y Nico González de lateral, ¿eh? Y defensa de 4. Puede ser. No creo que es que vamos Con uno ganando menos, 1-0 con uno menos el nada. Getafe, igual. Ya, pero hay que darle sensación. Ojo, porque puede ser buena la acción del Atleti, nada. Ay, ¿y era Obed ese? En Almada, ¿no? Almada. Almada. Almada, me parece. Vale. Lo que iba a Juli decir también, que ¿eh? la- Juli también. Juliano, anteayer o ayer me salió un reel de un comentarista de acá de Argentina que va a ser, tiene cursos gratis de relato, creo, una clase gratis. Mira, Hostia. Así que bueno, apúntate. me voy a meter, Claro. a ver qué onda. Hombre, claro. La pelota de Baena para Coque, Coque de nuevo para el ex del Villarreal, quiere buscar el centro, sigue Baena, se escora, intenta Más ponerse fácil. dentro del área. Efectivamente. Y va a ser pelota para Coque, entrega nuevo para... No alcanzo a verlo, creo que es Thiago Almada, juega con Baena, Baena que puede buscar el pase, qué fantasía de Baena para Almada. Oye, ¡Ojo, ojo! ¡Ay, Dios! ¿Para dónde Soria? ¡Uy! Qué bueno que es Marcus, tío, de verdad, ¡Uy, querido! La pincha Almada y Pubil se la lleva. A puro Uy. coraje y corazón. Uy, Pubil, ¿eh? La va a poner precisamente Alex Baena. Sale David Soria Ay, con casi. los puños y va a ser pelota de nuevo para ¡Pégale! Nahuel Molina. A ver, tampoco nos flipemos. La va a colgar Nahuel. Intenta llegar Sorlos. La pelota de Nico González. Vuelve a ser balón para Alex Baena, que quiere volver a intentar poner el centro. Le sale al paso precisamente el recién entrado en el campo, que ahora mismo no me acuerdo. La ¿Qué pone centro? Coque. Ay, le pegó al Adiós. arco. Le Ñahue. pegó al arco. Ñahue, no te equivoques, Ñahue. Pues entra Lukman, Juliano y Julián. Qué bien tira Coque Class. Sí, lo sigo diciendo, que le pega muy bien desde fuera. Que no la colocó, chicos. No la colocó. Le pegó bombazo. Saca Baena de nuevo, despeja la defensa del Getafe y ojo porque puede pegarle precisamente Coque. El desplazamiento de nuevo para Alex Baena, quiere poner el centro desde la banda derecha, sigue Baena, saque de esquina. Arambarri. Aaron Warren. Tengo acá. Qué inteligente que soy por eso. Tengo acá, bueno. Entran ya los cambios. Ahí van, ahí van. Pues Sí, ahí fuera está Almada. Almada, Almada por Lukman. Almada out. Flojo, Almada. Pubil. Ubil por Juliano. Me parece correcto. Vale. Sí, que descanse Pubil. Me ¿Y el parece tercero? espectacular. Y el tercero solo es por Julián, yo creo. Míralo. Sí. Alexander Sí, Sorlo. Sí. Sí. Como molan las Ahí camisetas de manga está, larga. Loco, te van a molestar. Lo que pasa es que sale el doble de caro, tío, las camisetas de manga larga, ¿eh? Mm, ¿Cómo se pasan? total, total. ¿Y quién se queda de lateral Entrará en derecho? equipo. Ah, Nahuel Molina. Nahuel. Sí, ha quitado un Vale, vale. central Entra para el que se meter. quiere ir, chicos. Entra el triste. Ahora van a jugar Muy con triste. tres centrales. Entra el hombre Vale, más triste vale. del mundo, chicos. Se le ve en la cara. Pues. La pelota para Obed Vargas, el balón de Juliano. intentaba Madre mía. tocar- ¡Epa! Como entran, ¿no? Mm. Sí, qué locura. Obed se echa un aire a Kevin. Otra vez se lo comentan Kevin.
Mira, Obed no sale, ¿eh? Va a jugar los 90 minutos, capaz. Sí, Bien. puede ser. Como Julio. Es que no El es balón de nuevo de Baena para Obed. Sigue Obed Vargas. Caracolea, se mete hacia adentro. La puede poner Coque. Lo hace. Ojo porque puede ser bueno. ¡Ay, qué pena, Nico! No llega. Saque de Corner. esquina de nuevo. Nos Bien hemos Obed sacudido ahí, un ¿eh? poquito el dominio del Getafe, ¿eh? Sí. ¿Quién va, Julián? Puede en la frontal. El Dásela. toquecito hacia atrás de Coque. La pelota para que Dásela. pueda armar el disparo. Adiós. Bueno, Se ha Molina ya calentado. está con la Se ha ficha de calentado, confianza. Ha calentado, pero. La confianza predeterminada es esta. Molina está por acá. Sí, no, Molina ha dicho, he metido el de antes, este también entra. Mejor. Este entra 100%, dice. Molina se recontra motiva al tipo. Bueno, Almada y Sorlot. Flojo. Saca David Soria. Quiere intentar pelearle a algún jugador del Atleti. Se la lleva al Tim Getafe. Vargas, nombre de delincuente. Y. ¡Hala! Oye. Amarilla Amarilla para. para Amarilla. Bien sacada. Ha llegado muy tarde, sí. Sí. El otro día me puse a ver, la prensa mexicana no tiene muy bien a Obed, o sea, por más que, o sea, muchos ¡Hola! comentarios de, Hostia, vaya patadón, ¿eh? ¿De qué? Uf. muchos comentarios de que sí es suplente, pero es mucho mejor que cualquiera que está acá en la Liga Mexicana. Muchos de ese tipo, no, sin chamullar, A ver. muchos comentarios de ese tipo de que es mejor que cualquier mediocampista de la América, te tiran, por ejemplo. Espérate que A no ver, sea la Liga roja, Mexicana- Esperaos que no sea roja, No jodas, Sí, puede serlo porque por la Sí, carita. a ver, es lo que dice Pau. El nivel en México de juego de periodistas es bajito, ¿eh? No, pero no de periodistas, sino de gente. Gente que dice. Futbolísticamente, gente. sí, y había gente diciendo que el América precisamente era un equipo que podía ganar el Mundial de Clubes. Quiero decir, ni siquiera se clasificó, pero. Ah, pero eso es determinado. Esto, Pero cuando esto, hablan de un esto en, un jugador. en un programa deportivo, Kevin. No estamos hablando de un random que va al Estadio Azteca todos los días. Ah, bueno, sí, pero esos son unos boludos. Ya sé cuál decís, el mítico. Qué locura. Claro, que le podía ganar al Madrid, que le podía ganar al Bayern de Múnich, que le podía La ganar amarilla, a- ¿le va a sacar la. Ah, No. No. La robada que le estamos haciendo al Getafe es histórica. Los del Getafe tienen razones para quejarse hoy. Sí, hoy sí. Sí. O sea, para quejarse mínimo. Dale. Y el balón de Baena para Julián Vamos. Álvarez. Patapum para arriba de Julián Para. para que corra Juliano. Estos son cosas que solamente puedes hacer con Juliano. Y intentaba salvarla, pero va a intentar llegar precisamente Alex Baena. Ah, Qué pena. ya se nota la mano de Apolo. Parece que están jugando los Peaky Blinders hoy en vez de... Sí. Apolo igual. ¡Ojo! Yo tengo una Pues duda. entran Mira, Llorente y Griezmann para adentro, ¿eh? Llorente y se irá Griezmann. Obed y será otro más. Obed Obed. Vargas. Obed por la y amarilla. Almada. La amarilla. Y Almada, pues sí. No, Almada se fue. O Baena. Almada. Ah, pues Baena. El toquecito con el pechito de Juliano. Ojo Coque con Obed que no se entiende. Y ojo porque puede salir a la contra el Atlético de Madrid. Este de Molalú con el balón para... Ah, Julián. Ay, le quedó muy encima. No, es que le ha pegado un pase que yo creo que no se lo esperaba ni él. Sí. Sí. Y va a ser pelota para Clement Lenglet. Una última jugada para Obed, por favor. El balón de Lenglet para Nico González. Este es Coque. ¡Ay, Es la margen buena, varios Coque! jugadores del Atlético de Madrid. Le está pidiendo la pelota a Juliano Simeone. Me Dásela. hace mucha gracia porque ya lo hizo muchas veces. Juliano, ¿cómo pide la pelota, loco? ¡Ay, Dios mío! Y ojo porque En se todos los encendió Coque, partidos, quiere salir a la contra el Getafe. Lenglet. La pelota ahora para Luis Milla intentando filtrar. Recuperó perfecto el Atleti. Le engletada otra vez, ¿eh? Jiménez. Ah, Jiménez. No, Puiles. Ojo, cuidado porque puede venir el ataque de... Uy, qué bien Muso, tío, de verdad, qué rápido. Siempre pillo, está pillo. Que den minutos al Guaje Villa. Yo creo que... ¿Sabéis quién podría salir a jugar hoy? ¿Quién? Sin ningún tipo de problema. Fernando Torres.
Está el partido para Wow. Fernando Torres. Me comentan que calienta el señor Gaby. Sale Tomás Reñones a jugar. La pelota de Coque para... Ay, Obed. Por cierto, Ay, Coque. chicos, actualización de minuto y resultado. Zamora 1, Arenteiro 1, gol del Zamora. ¡Ole! Ay, Nico. No sé si me hace gracia porque sé perfectamente que a nadie le importan los resultados de Primera Federación ni de Segunda Federación. Lo sabemos todos, pero bueno. Me salta la notificación, cuidado, Mus. Uy, Dios. Arambarri. Wow. Zafamos. ¿El Arenteiro de dónde es, Kevin? ¿Airenteiro? Sí, es de ahí de Buenos Pues no, Aires. Han, es de Buenos Aires, ¿no? anulado el gol del Arenteiro, perdón que me he equivocado. Lo han anulado, 1-0. sí, partido. ¿El Arenteiro no es de ahí de Buenos Aires, Kevin? El Arenteiro, una cosa, el Arenteiro no fue un equipo contra el que jugábamos en Copa, hace unos años. Es un equipo, mira. Bueno, lo que decimos, ¿no? Obed Vargas fuera, Baena fuera, entran Griezmann y Llorente. Las cabras. Pues salen todos los... Pues estamos literalmente con todos los... Cambias al inglés por Hanco y estamos con todos los titulares, ¿eh? No. Pena me da Baena, está macho. Nico en el... A mí no me da Ay, pena, uy. Pau. Está Nico en el campo. Falta cambiar a Coque. Sí, pero es que como no tienes otro centro del campo, Es no que te queda otra. Balón de Nahuel, no acaba de ser bueno, intenta pelear la Juliano Simeone, patapum para arriba. del Getafe. Cardoso podía haber entrado por Coque. Sí, Cardoso sí que puede entrar. yo creo. Nico González ya totalmente como lateral izquierdo es casi, si funciona, es una buena noticia para el equipo y para la selección argentina, incluso te diría. Lo que me da a entender es que Coque igual no juega partido de Champions, ¿eh? Igual jugará Barrios y Cardoso, ¿eh? ¿Barrios llega para Champions? No lo sé. No, no llega. No llega, no llega. Es que se estaba hablando de que Barrios llegaba para unos hipotéticos cuartos y para la final de Copa. Sí, sí, es que no llega para la vuelta. Pues No por es eso un me mes extraña. como- Me extraña que juegue hoy Coque todo el partido, ¿eh? O quizá Mendoza con Cardoso. Pero es que No Mendoza es está un lesionado mes- también. Mendoza está lesionado también. Buah, pues Coque. Coque va a tener que sacar el. Pues foie. Nahuel Molina para el lateral, Cardoso y Llorente y Griezmann. Es que es lo único que se me Oye, ocurre. Cardoso y Llorente, como dice Correcto. Rocky Blanco. Cardoso y Llorente, puede ser. Cardoso y Llorente. Coque, porque al final son 3 días, son 72 horas y Sí. que faltan todavía. Pero Coque con la edad que tiene ya es más difícil recuperarse. Y bueno, saldrá al 60, qué sé yo. Coque no está para Champions, no creo. Mendoza, no sé si para el partido de vuelta, pero para el derby creo que sí. Mendoza que eran 2 semanas, ¿no? Algo así, por ahí, sí, yo creo que llega. Igual sí que llega, ¿eh? Rodrigo Ay, Griezmann que se equivocó. No, bueno, el que se puso en medio Llorente. Me gusta ver a Nico González lateral izquierdo, me genera cositas. Me da seguridad, me da paz, me da El calma. balón de Coque para Clement Lenglet. Se le intenta llevar Lukman. Ay, Dios. Para hacia atrás, cuidado, Lukman. Ay. Espérate, verás tú. Verás tú el inglés. Verás tú el Verás tú inglés. Lenglet. Bueno, menos mal. Sí, te entendió, Nati, te entendió. Ni Mendoza ni Barrios están en el miércoles. Qué buena plantilla tenemos que las bajas ni se notan. Hombre, Es yo que creo que con todo el respeto Eras, pero si empata el Getafe, lo siento mucho, pero lo de sacarle los pañuelos al entrenador, ojo, cuidado, me parece que no. Pero bueno. Saque de banda. Borrar. Saca Llorente, entrega para Juliano. Juliano con Coque con Nahuel. Ñahue y el directo sí que ahora. Ese es Nico Uf, lo ha cazado, ¿eh? Mm. Hombre, sistema que juega contra 10, etc.
Ya Buah, Eras, tío, pero Eras tiene vienes de- unas ganas de que se vaya el Cholo. Pero una cosa era, Locas, vamos ¿eh? a ver, ¿cómo que sacarle los pañuelos a Simeone? Llevas 4 victorias seguidas, estás clasificado a la final de Copa y le han metido 5 al Tottenham y estás prácticamente con un pie y medio en cuartos de final de la Champions. ¿Qué cojones vas a sacar los pañuelos a Simeone? Perdón, Se enojó pero es que es Klaas. verdad. Se enojó Klaas. Lo siento, pero es que es así. O sea, llevas 4 victorias seguidas. Contando este, creo que. Ojo, el balón de Coque para Juliano. ¡Qué pelota! Un toquecito ¡Ojo! de cabeza, vamos, Juli. La pelota para Gris. ¡Ah! Pero es que, Eras, te lo puedo comprar a principio de temporada, pero es que ahora mismo no. Lo siento. No se puede opinar contra Simeone. Pero Pero es que no tienes por qué opinar contra Simeone si estamos ganando un partido. Ahora Y, mismo. y estamos, no. y estamos bien en todas las competiciones. No sé, es que no tiene sentido, Eras. Hoy no es el día. Has equivocado de día. Para opinar en contra. Igual tampoco, o sea, yo entiendo. Puedes decir lo que yo quieras, entiendo, exacto. Pero hoy justamente no tiene sentido tu argumento. Es que, y encima, es que me estás diciendo. Lo dice como si el Atleti estuviese jugando mal y mal. O sea, joder, está jugando contra el Getafe, quiero decir. ¿Qué te esperas? ¿Que vaya a ser un partido cómodo? Pues no. O sea, que viene de ganarle al Madrid hace poco. Sí, no, si todos Claro, es que yo no entendemos todos entiendo. a Era, pero hoy no es el día para criticar a Simeone. La verdad. Hoy no es el día. Sabíamos por que qué teníamos que viene un tiro de jugar con Arambarri después de la con guerra. el equipo B contra el Getafe, que es uno de los equipos más duros de la liga. Vamos ganando, estamos jugando bien. No sé, tampoco. Mm. Getafe no, es que Getafe no ha tenido ni siquiera ocasiones de gol. Que va, que va. Una. Una creo que ha tenido en todo el partido. Una. La ha resuelto muy bien Muso, por cierto, ¿eh? La de Arambarri al Lo travesaño. importante es que en No me cada jodas, partido como- hay una cesión al portero rival desde el lateral izquierdo en la portería del fondo norte. Eso significa goleada. No creo, no. Mira, ahí se ha visto, ¿eh? ¡Qué locura, qué locura! Ahí se ha El visto. ganchito, loco. Sí. La Pero, pincita, loco. pero escuchadme una cosa, si no llegan a poner la repetición, no lo hubiésemos visto, ¿eh? Que va. La pilina, chicos. Que ahora el tipo que en mitad del partido contra el Tottenham se puso a hacer un bocata, le dicen. Sí. Sí, sí. Bocata, loco. Qué Para mí aura. tocar luego así debería ser solo amarilla. Jeta verde. Uy, ha caído mal, ¿eh? I can't see how Soloff, the Getafe player, got a yellow card. Llega a ser sordo con lo que tengo ni lo noto. ¿Qué? Mm. Pau, qué putada, ¿eh? La pelota para José María Jiménez. Pues nada. A plano al partido, chicos. Faltan 10 minutos y me van a hacer larguísimo. A ver si marca el Atleti algún gol, tío, por favor. Uf. Balón de Muso para Clement Lenglet. Lenglet que entrega para Griezmann. El toquecito de Griezmann. Ojo, porque puede salir la contra el Atleti. La pelota para Demola Lukman. Cuidado porque puede generar peligro el Club Atlético de Madrid. Sigue Lukman con el esférico. Se escora. La entrega ahora para su compañero. Este es Julián. Julián no acaba de hacerse con ella. Intenta chuchar ahora el Atleti. Vuelve a robar de nuevo el conjunto colchonero. Prácticamente frontal del área. No ha sido buena la entrega de Molina. Y quiere salir a la contra el Getafe. Ese precisamente Juan Iglesias. Sigue Juan Iglesias con el esférico. Le sale el paso también. Juliano me parece. Sigue ahí. No consigue irse. Y va a ser saque de banda. Tampoco lo veo roja. Para mí sí que es roja Spanish. Hombre, creo. a ver, yo creo que tocarle Es- el de esto. Pero ya más que eso, más que nada por el. No sé si agresión como tal, pero provocación, agresión. El gesto. Sí, falta de Es que respeto. es literalmente acoso. Cuidado. Uf. ¿Qué para dónde, Muso, por favor? Mamma mía. Chicos, es que eso es literalmente acoso, chicos. O sea, ¿cómo no va a ser roja? ¿Cómo no va a Y ser ojo, porque roja? boludo? precisamente quiere marcarse un. ¡Ojo! Ojo, porque puede salir a la contra el Atlético de Madrid. Este se demola Lukman. Sigue Lukman con el esférico. Se puede plantar en el área. Sigue Lukman. Lukman. La pelota para Julián. Entrega para Juliano. Vamos, Juliano. Griezmann. ¿Qué para dónde Soria? De Soria. Lukman. Julián. Está por- Joder.
Ah, No entiendo No tengo por qué nadie en no ha casa por- chutado Juliano de primeras, tío. No lo no entiendo. sé, no lo Sin entiendo. palabras. Volvemos No otra lo vez a lo mismo. entiendo. Sin palabras. Y va a ser pelota ahora para palabras. el Getafe. Quiero la réplica. Si puedo chillar hoy es que no tengo a nadie en casa, ¿eh? O sea que cuidado que se va el Getafe, despeja y llega Coque, la pelota para el inglés y quiere salir ahora el Atlético de Madrid. Antoine Griezmann se despliega, Mira sale a la dónde contra el conjunto estábamos. colchonero. Sigue Griezmann, no tiene a nadie de momento. Ya se desdobla Coque, está Juliano, se equivoca Griezmann en el pase y Qué quiere ser pasecito. otra vez balón para el Getafe. Sigue la carga Juan Iglesias. Ah, no, no es Juan Iglesias, está ahí Romero, perdón. Sigue Zaid, filtra Griezmann y va a ser córner para el Getafe. Es que el partido, a ver, defendimos bien, pero es que seguimos 1-0. Porque es que tenemos algo llamado retraso mental para definir. Es una condición de jugadores que no tienen Solo gol. contra el portero antes. ¿Quién era? ¿Almada? Juliano, Almada perdón, se la sí. pasa a. No me acuerdo a quién. Y ahora Juliano también, solo Al- contra el portero. También. decide pasarlo al medio para Griezmann. Griezmann le pega, tapadón de Soria igualmente, pero. Sí, Dale, para vos, donde Juliano. Soria, totalmente. Y después Julián, que Miguel estaba el Pico. defensor en la línea. La pone el Getafe, despeja la defensa del Atleti, quiere volver a la carga. Ah, si encima si seguimos regalando córner, muchachos, dale, por favor. No van a terminar de empatarnos, le vamos a tener que dar la razón a Eras. Jaja. No, a ver, no. Lo siento, pero no. Perdón, o sea. Que quizás, Es un ha sido, chiste. que quizás ha sido un poco brusca la manera de decirla, pero. No sé. Es un chiste. La pelota para que juegue el Atleti, Llorente y vuelve a salir a la contra el Atlético de Madrid. Este es Coque, entrega para Demola Lugman. Cuidado porque puede venir el Dásela, segundo del dásela, Atlético de dásela, Madrid. dásela, Sigue dásela. Lugman, se intentaba desmarque Julián. Tiene que ir Lugman solo contra el mundo. Entrega para Coque. Coque tiene que jugar hacia atrás para Nico González. Y rearma la jugada del Atlético de Madrid. A ver, cuando el Cholo, Esto es cuando el simple. Cholo está mal, se dice. Pero es que lo de pañolada Sí. al Cholo. Es que me parece un poco exagerado. Yo creo Bastante, y más viniendo de la semana que venimos, ojo, porque es bueno el balón de Juliano Simeone para Marcos Llorente, puede ponerla a Llorente, sigue Llorente, lo hace, despeja Gené, la pelota para Juliano otra vez, puede haber falta ahí, no. ¿Cómo que falta para el ¿Eh? Getafe? Exacto, Alex, es que es de flipaos. O sea, se ha calentado. Se ha calentado y hoy no era el Sí. día para calentarse, la verdad. Y hoy no, y hoy no. Otro día te lo Pero es puedo que comprar, pero hoy. Te lo puedo comprar. Igual yo no entiendo, ¿qué es pañalada? Sacar los pañuelos. O sea, cuando la situación de un equipo va muy mal aquí en España, lo que se hace es sacar los pañuelos en plan. Como En para plan que se vayan, protesta, ¿sabes? sí. En plan protesta. Hace poco, por ejemplo, en el Bernabéu creo que hubo una con Florentino. En el Atleti no recuerdo, hubo alguna también con los Gil. Pero esto, lo de los Gil hace años, O sea, estábamos en el Calderón todavía y faltaba años para irnos del Calderón Es aún. lo que hablamos el otro día, Clash. Se ha creado un movimiento en contra del Cholo. Pero es que hoy no tiene Innecesario. sentido, y ojo, porque puede salir a la contra del Atleti, el balón de Julián para Marcos Llorente. O sea, muy bien Llorente, se mete hacia adentro, la pelota para Antoine Griezmann, ahí está el distinto, tocando con Nico González. Que incluso cuando los partidos va bien o cuando el Cholo hace bien los partidos, la gente sigue Sí, criticando. es O sea, que hay no- momentos no que. entiendo. O sea, Tío, yo lo de hoy no lo entiendo. un poco de tregua, ¿no? Yo qué sé. Que cuando Pero hace es mal que el yo Cholo no- las cosas, somos los primeros es en que- decirlo. Ya no es cuando hace el Cholo mal o bien las cosas en un partido, es que llevas en una dinámica muy buena desde hace mucho tiempo ya. Es que llevamos un mes que estamos jugando bastante bien, que te has clasificado a la final de Copa, que estás prácticamente en cuartos de Champions. Quiere Hombre, pero decir, hoy, por ejemplo, todo el mundo sabía que el Atlético que tenía que sacar a la unidad B. Estábamos todos de sí, y acuerdo. que la unidad- Tiene que empezar a rotar. Los cambios que ha hecho los ha hecho bien, metiendo a 3 centrales para intentar meter más goles a un Getafe que está con uno menos. Ahora, que lo que esté haciendo el equipo o no esté haciendo, yo Pero creo es que que el Cholo ya incluso no puede hoy el hacer, Ale- no puedo hacer más. el equipo hoy, decir que el equipo está jugando mal, pues No, no, hombre, no. yo no lo creo, es que no están jugando mal. Está jugando contra el Getafe, te va a poner las cosas complicadas. Pero se las pone complicadas al Atleti, al Madrid, al Barça. Y ya sabemos que siempre hay alguien Rangers de que, Kuala bueno, Lumpur, que al ve los Rangers partidos de otra Kuala manera, Lumpur, pero. O al Bayern de Múnich, pero es que.
Ojo, el balón de Julián no ha sido bueno el pase para Llorente, o al menos no le ha leído las intenciones. Quiere ir Zaid Romero. No, sí, ya Despeja está. central. Además, el 1-0 es que nos viene de puta madre, tío. O sea, esto era un partido, bueno, de Sí, sacar a los ya suplentes ves y. tú. Espérate, Adri, Venga, perdón, que te venga. corta el balón de Lukman. Uy. Oye, Sí, es que es eso, ya está. Y encima ha sacado a Obed Vargas de titular. O sea, está haciendo como experimentos Y Obed Vargas lo ha también. hecho, y Obed Vargas lo ha hecho bien. Lenglet, que lleva un montón de tiempo sin jugar. Nahuel Molina, que incluso ha metido un golazo. No sé. Hoy. Sí, pero O sea, en igualmente, este partido Pau, o sea, con- creo que a pesar, pase lo que pase con el resultado, o sea, lógicamente, si se esperemos que no, pero bueno. Yo quiero que compita la liga, pero es que encima, con la tontería nos estamos acercando cada vez más, a los de arriba. Con la tontería. Calma. Pies en el suelo y partido a partido, pero es verdad. O sea, Sí, tenemos que seguir automáticamente. jugando a nuestro ritmo, porque estamos en las 3 competiciones, recordad. Y no es fácil. Somos el único equipo de España que está jugando las 3 competiciones. O sea que. Sí. el triplete es inminente, chicos. A ver, pies en el suelo. Pero una cosa sería muy épico, no es broma. O sea, también es verdad, Chicos. es un clencho es un clencho, las cosas como son, pero El triplete es Pero, inminente, joder. chicos. no, pero ¿por qué no? Pero soñar con ganar la copa la tenemos a un partido que hay que Basta, ganarlo, basta, lógicamente. basta, chicos. No muféis. Chicos, el triplete No, es Partido a inminente. partido. Getafe. Partido a Getafe. Ya, Adri, partido a Getafe. partido, pero bueno, el balón para Julián Álvarez, la pelota para Marcos Chicos. Llorente. Juega con El Juliano. sextete es inminente, chicos. El sextete es inminente. Entrega para Coque de nuevo con Juliano Simeone, pelota para... creo que ha sido Jiménez, el balón de Juliano, sigue Juliano, se intentaba meter hacia adentro, saque de banda. Ay, casi. Chicos, la Sí, segunda partido Champions por- es inminente. A ver, calma. La segunda antes que la primera, chicos, vamos. Por cierto, empate a 2 entre el Villarreal B y el Juventud Torremolinos, chavales. En partidos que a nadie le importan. El balón para Oye, Griezmann. partidos- Hoy Griezmann, el balón ahora para Nico González. Se quiere Pégale. Ahí en va. alguna ocasión. La pelota para Julián. Julián para Gravesiña. Griezmann. Ay. La gravesiña. Y ojo, porque puede volver a la carga el Atlético de No Madrid. se Este es- entregue, no se entregue. no se Nahuel entregue. Molina sigue para qué Griezmann. bien. Griezmann la pone para Lukman. No llega nadie. Lukman. Lukman. Suena como que te estoy diciendo que te encanta. Para darle miedo, ¿sabes? Lukman. Lukman. Fuera de juego, Fuera de juego, claro. Pau, El juego de cuidado, Griezmann es doble sexo visual. No, el Griezmann es espectacular. juego. Da igual la edad que Completamente. tenga, que. Ve el fútbol de otra manera, Pero es que es el tema de el ¿Qué hecho de la pitas, edad que tío? ¿Qué cobra? No es el tema de la edad que tenga solamente, sino es el hecho de la calidad que tiene. Y que además ahora físicamente, como se le está pudiendo dosificar, que por fin es una cosa que se lleva pidiendo desde hace mucho tiempo. Joder, es que tienes un Griezmann que está pletórico ahora mismo. Y encima se corta el pelo, es que... Eso digo yo, La de tío. Antoine Griezmann. Este lleva la cinta mal puesta, ¿no? Sí. Griezmann jugón de culto, tú. Yo, chicos, estoy muy cansado, Kevin por la mañana no ha hecho nada y por la tarde descansa, chicos. Por la mañana café, por la tarde ron. Tráeme la copa, Alexander Sorlo. Sorlo. Y ojo, porque intentaba salir contra el Atleti, pero... 9 minutos. Sí, hostia. Es que sí, loco. Bueno, entre revisiones, tal, y ojo porque puede generar peligro. Llegó muy bien. Oye, muy bien Jiménez hoy, Sí. Muy seguro atrás. Balón de Coque para que le pelease Lukman, no conseguís hacerse con ella el Atleti. Y Me molesta ahora no sí tener se la la lleva el pelota toquecito. haciendo uno más. Me molesta Sí, no pero- tenerla haciendo uno más. Me jode. No, sí, no estamos sufriendo, bla, bla. Tenés que tener la pelota con uno más. Bueno, a mí mientras generemos Arranca ocasiones me da igual. Arranca Julián, precisamente. Toca para Juliano Simeone. Puede jugar Juliano, le entrega precisamente al argentino. Esto va, parece, de el asadito mecánico, pero se la llevó perfectamente ahí.
el central del Getafe y quiere salir a la carga del conjunto azulón. Luis Milla se la lleva delante de Coque, dice que no hay nada bien grave, Juliano, el balón para Antoine Griezmann. Ojo porque puede generar una buena ocasión de peligro el Atlético de Madrid. Sigue Lukman, la puede poner. Saque de esquina. Ahí por qué no le pega a Griezmann, por ejemplo. Es que te la abrís un poquito, le pegás cruzadito. Ah, ¿Cómo pasó de largo, Serende? sí. Y qué bien, Juliano. Lukman. Lukman. Ademola Lukman. Ademola, Lukman. mola, Lo de mola, mola. mola. Madre mía, cómo nos pusimos el día del Betis con eso, tío. Sí, sí. Joder. La pelota para Coque. Coque juega con Juliano Simeone. Quiere seguir atacando el Atlético de Madrid. Se hace de noche Juliano Simeone. Sigue Juliano. Y va a ser saque de banda para el Getafe. No entró bien, Minuto Juliano. 92 del descuento. Del descuento. Del descuento. Raúl, declárate creyente y te bajo algo de comer, ¿vale? Qué locura. Pero una cosa, tú ves que Kevin está contento en el sótano de Adri. Tú ves que está todo el mundo feliz en su sótano respectivo. ¿Por qué tú en el tuyo no? Además, mira, está, si te fijas, Kevin justo debajo mía. Está en mi sótano, literal. Claro. ¿Por qué no estás a gusto, Raúl? Cuéntame, ¿qué te ocurre? ¿Qué te pasa? La pelota de Chicos, Jenny. Pequeño discurso para terminar. Estoy totalmente ido. Cuando les pregunten quién creen que va a ganar la Champions, ustedes no digan. Kevin, baja el Atlético suflé, de Madrid. baja el suflé. Que No te estoy digan, viendo no, venir. pero pará, déjame terminar. No digan el Atlético de Madrid. Digan ver, es- el Arsenal, el Barça, digan el Bayern, pero no digan el Atlético de Madrid. A ver, Al menos pensá que Kevin se hasta acaba de el- levantar. Se acaba de levantar, está hasta todavía un poco hasta con... dentro de 3 semanas. Pero no digan nada, ni lo mencionen. Está el colega todavía somnoliento, Sí, sí, Kevin está No, todavía pero en con... serio, igual, con el lo pensé, Lorazepam. esto lo Kevin, digo- espérate, Kevin, calma. Pero Es que te pará, está pero pin- ni siquiera me escuchaste. Estoy diciendo que no hablen de nosotros, por favor. Ya, porque pero es que no te veo estoy venir. viendo venir, pero es que te estoy viendo venir las intenciones. No, es que es eso, literalmente es eso. Chicos, si les preguntan quién va a ganar la Champions, digan Arsenal, Bayern, cualquiera, pero el Atleti no. Muten a Kevin. Quédense El calladitos, balón por ahora favor. para que la luche el Getafe no consiga hacerse con Derecha. ella. Va a llegar Juliano, la pelea Juliano Simeone quiere conseguir el saque de banda. Muy bien, Juliano. Me llega la conexión a cuentagotas, que alguien me ayude. Raúl, si quieres que te pille un nuevo router, te lo pillo para que lo tengas tú. No te preocupes, yo te lo cojo. ¡Ole, Joder, ole! no me jodas. Pues nada, Amarilla. 2 meses No más me para jodas, Jiménez. se ha roto. ¡Hala, tío! 2 meses más para 3 Jiménez. meses de baja. 3 meses de baja. Bueno, pero eso, chicos, no digan nada de la Champions. Lo raro que quedaba Lukman de Peaky Blinder. A mí me transmitía aura, ¿eh? Sí, sí. ¿Ves? Ahí estoy con Cheiko. A mí no. Vale, está, no sé está, mucho, Jiménez claro. está bien, chicos. Racistada, Kevin. Bro. Bro. ¿No le quedaba bien de Peaky Blinder? ¿Por algún tipo de motivo? ¿Por qué, Kevin? ¿Por algún tipo de motivo? Bro. La pelota al Buenas área. tardes, Carlitos. La intenta ganar Julián, sigue Julián Sí. luchándola, intentaba llevarse a Juliano, a Chucha el Atleti, presiona a Marcos Llorente, se va perfecto ahí. Perfecto, no, perfecto. El Getafe, caracolea, Qué sigue liso con el cañito, qué esférico, cañito, Pablo. y ojo porque la va a ganar Antoine Griezmann y va a ser pelota para Ademola. Ademola, Ademola. Totalmente cagada, Total. Carlos, si es spoiler. Chavales, por Dios. los spoilers. Carlos. Nati. No spoilers, chicos. No spoilers. No, es que encima Vamos a spoilear. spoilea un colaborador de Atleti Media. Encima ¿Esto qué encima es? spoilea a Carlitos. Es que manda Encima huevos. Carlitos. Spoilea, Carlos. Primero el gol del Julián. Atención al gol de Getafe, chicos, gol de Getafe. Ahí va. No. ¿Qué puta? ¿Dónde puso? Me cago en la puta.
Casi gol del Getafe, chicos, no me lo esperaba. Muso. Muso. Hoy no Poco entro en cobra modo gorra, Black. Poco cobra. Poco cobra no. Black. Hoy entro en modo visera, Como se diga esto. Modo visera. Che, ¿podemos decir que tenemos al arquero titular de la selección argentina? La va a colgar el Getafe. Cuidado. Vale, nada. Saque de Ah, banda para Ah. la de ti. ah, Modo visera hoy, no sé, Modo Ojito, visera. Oye, tiene aura el tema de hacer el. Hay que hacer más directos así, de verdad, Yo no tengo ropa, amigo. Vos te pensás Kevin, que con te el enviamos- traje te viene enviamos la piola. camiseta- Yo no tengo más ropa. Te enviamos la camiseta y una boina. No te preocupes. Yo no tengo más ropa, chicos. No tengo más ropa. Te tenemos que Cómprame mandar, primero la Kevin. camiseta del Atleti y caigo. Te tenemos que mandar la del Atleti, Kevin. Sí, sí. Por favor. A Chucha Julián ante Yene se hace un lío Yene y ojo porque se la puede llevar precisamente Juliano Simeone y quiere salir a la carga el Atleti. Este Llorente sale a la carga en tromba ¡Uy, qué Llorente. locura! Madre mía, vaya carrerón de Llorente. Está de Mola Lukman ahí precisamente para Sí. recibir el pase. Corta Yene. Ay, qué bien. Directos temáticos. Sí, yo creo que sí, puede estar bien, oye. Por ejemplo, el día de las camisetas retro tenemos que ir todos con algo retro del Atleti, por ejemplo. Obvio. Hombre, Ok, El día primer del directo que padre. faltó, siguiente. El día del padre que haga los directos nuestros padres, ¿te imaginas? Raúl, El segundo directo que faltó. ¡No! no, Kevin. ¡No, Kevin! ¡No, Kevin! Kevin. No. La pelota para Llorentes. Quiere Ay, salir Dios, me contra toca el el Atleti. Vale. El día de la final de Copa haréis directo. Pregunta Spanish basado. Obvio. Estamos moviendo hilos. We are cooking. Estamos cooking. We are cooking. We're cooking. Por la mañana café. Por la tarde, Ron. Llévame a Sevilla, Jorge Sevilla. Resurrección. Ese también es bueno. Por la mañana café, por ¿Qué la hacen? tarde, Ron. Tráeme la copa, Jorge Resurrección. La pone el Getafe, quiere salir a la carga del Atleti, no, y ahora va a correr. Que lo de estar sufriendo contra un Getafe con uno menos. Y ojo, ¡Vamos! porque precisamente sale a la carga Nico González. Ay, Nico. Ay, Nico. por Dios. Nico Gonzalada de manual. Tú. Ay, mía. Nico González de mano. Dice Spanish que si vamos a de esto, que le avisemos que estará por allí. Vale. Si vamos a Sevilla, vale. Si vamos a Sevilla. Es que no sabemos si iremos a Sevilla o haremos algo en Madrid. No tengo ni idea. Ya os iremos diciendo. La pone David Soria. Y va a ser balón para Nick. Juliano Soria. Simeone. ¡Hola! Y falta, vaya. Yo en Pucela, ojalá se. El árbitro. Prevenir estar de la ciudad para que nos centremos en la jornada de reflexión. Muy bien, Raúl. ¿Cuántas amarillas han llevado estos, tío? No sé. Pare. El Getafe de Bordalás. Saca Nahuel, balón para que pueda correr Nahuel, Marcos Llorente. Le ha metido un puñetazo David Soria a la pelota. Se acabó el partido, chicos. Qué partidito, qué partidito. Pero bueno, chicos, me voy rápido. No, bien. Literalmente, voy Voy tarde, para- voy tarde. Venga, Kevin. Nos vemos, chicos. Chau, chau. Chao, chao, Kevin. chao. Ahí parece más un maestro de anime que un Peaky Blinders. MVP del partido, Nahuel Molina, chicos. Hemos ganado. ¡He ganado la porra! Ha ganado la porra, sí. ¡He ganado la porra! Ha ganado la porra, sí. Gracias, Nati, por pasarte. Que aproveche. Ay. ¿Dónde va Kevin tan rápido? Pues no lo sé. La edad. Sí, sí. 1-0ismo. Clash, Un pasamos cerismo Acá, a. perros. Pasamos a ¿A streamear, streamear. Sí, pues si viene. Alguien más. Perfecto. Estamos por aquí ya. Por la mañana. Estamos en Japón. Miente, estamos en Japón. Estamos en Japón.
Hostia, qué risa me hace ese vídeo, me hace mucha gracia, ¿eh? No, a mí no me pareció que haya tenido una caraja muy seria, ¿eh? O sea, yo creo que, sinceramente, tener en cuenta. Enhorabuena por. Venga, Xavi. Chao. Chao, chao. ¿Quién preferís que gane ahora? ¿Leganés o Pucela? Siempre Leganés. Hombre, Hombre, hombre. hombre, hombre, ¿Qué pregunta es esa? hombre, hombre. Bueno, bien. A ver, yo sinceramente creo que ha sido un partido, pues, típico partido contra el contra el Getafe. O sea, es un equipo que es muy complicado, es un equipo que es muy intenso. La primera parte muy bien, nos ha faltado cerrar el partido, pero hoy hemos tenido algo que normalmente se pasa muy por alto, que es el tema de la contundencia defensiva. O sea, hoy me parece que creo que, aparte de Nahuel Molina, que ha hecho un muy buen partido también, José Jiménez ha estado imperial. O sea, ha cortado todo, por arriba, por abajo. Lenglet no ha liado ninguna traca, por lo tanto ya es un motivo de felicidad. Y bien, o sea, creo que lo importante era sacar los 3 puntos, más o menos bien, y es lo que se ha hecho y ya está. Sensaciones más o menos potables. Ya le cogemos un poquito de distancia al Villarreal, que empató ayer contra el Alavés. Y bueno, cuarta victoria seguida en Liga. Quinta, me parece, entre todas las competiciones. Muy bien, muy bien. Y nada, pues queda a ver qué hace el Madrid-Barça y ya está. El Madrid que juega hoy contra el Elche a las 9 y el Barça mañana contra el Sevilla a las 4:15. O sea que. A ver, chicos. Victoria importante en el Metropolitano. Un ocerismo en vena. Volvemos otra vez a la racha del 1-0, pero bueno, mientras nos siga valiendo, ¿no, Clash? Que es lo importante. Sí, lo importante es eso al final. Para adelante. Sacar los 3 puntos. Oye, qué maravilla hacer un directo así, súper elegante, ¿eh? Sí, sacar los 3 puntos. Es un equipo que es muy complicado, que recordemos, ya le ganó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu la semana pasada, que es una cosa que también se está empezando a pasar un poco por alto. Pero bien, o sea, creo que se ha hecho lo que se tenía que hacer. Golazo de Nahuel Molina para marcar el primero del partido. Quizás, como nota negativa, la falta de contundencia y la falta de determinación a la hora de acabar las ocasiones, pero el equipo ha estado bien, ha hecho un fútbol más pragmático que bonito, quizás, pero bien, muy bien. O sea, a mí creo que hoy absolutamente nada que reprochar. Cuarta victoria seguida en Liga y oye, muy bien, muy bien. Que por cierto, como dato relevante con respecto a la temporada pasada, que es digamos, la que más comparaciones se hace por obvias razones, empezamos el mes de marzo, la temporada pasada, con un empate en Montjuic y jugándonos la Champions contra el Madrid. Precisamente hace poco hizo un aniversario de la derrota. Estamos a 14 de marzo y en vez de estar eliminados de Copa y de Champions, estamos en la final de Copa y un pie y medio en cuartos de Champions. Y habiéndole ganado al Getafe, que eso también Con puede ser un rotaciones. punto. Con rotaciones. Con rotaciones y jugando bien. O sea, no ha sido un Atlético, al menos desde mi percepción, ¿eh? Creo que dice mucho el hecho de que con jugadores poco habituales se haya hecho un partido decente. Y yo, Adri, no sé si. Bueno, luego cuando entre. No sé si entrará Carlitos Entra después, creo Carlitos que ahora, sí. sí. Entra Carlitos ahora. Cuando entre, yo, Adri, a pesar de que sí que muchas veces estoy en tu barco con Jan Black, pero yo creo que hay que abrir también un poquito ese melón. Porque Muso hoy ha estado muy bien. Entonces. Pero ¿qué decís de. Sí, no, sí, Muso siempre que ha jugado ha demostrado que tiene un nivelazo. Pero tanto como para sentar a Oblak, Es que. un Claro, debate. tú piensas que es que ¿sabes qué pasa? Que a mí Oblak no me está pareciendo que está teniendo la regularidad de otros años. Quiero decir, y me explico. Sí que es cierto que te sigue solventando muchas veces la papeleta y que, joder, sigue siendo un muy buen portero y uno de los mejores del mundo. Pero es que Muso, los partidos que está jugando y demás, es que está para merecer más y yo le veo como para
O sea, lo vimos precisamente, ya no solamente contra hoy, que tiene una parada estratosférica en el descuento para evitar el empate. El día del Barcelona, el que te aguanta, por ejemplo, es Muso. Y hace un partido descomunal parando prácticamente todo. Bueno, El día... el que nos va a hablar de Muso es Manu, que parece que van en un Fiat Panda. ¿Manu? ¿Qué pasa, Manu? Manu, ¿qué pasa? ¿Me escucháis? Te Te escuchamos, te escuchamos. escuchamos. ¿Qué tal ese partido? Esto es Bien. rollo Mundo Maldini ya en el coche, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? O sea, este directo es increíble. O sea, vestidos de los Peaky Blinders, con Manu desde el coche. Yo solamente que Carlitos entre dando volteretas, ¿sabes? En plan, esto es una locura. A ver, el partido bien. O sea, sinceramente, lo estábamos comentando ahora, no ha sido una cosa que tú digas estratosférica, pero se ha hecho un buen papel, han jugado los menos habituales y bien, se ha salvado bien la papeleta. Golazo de Nahuel Molina desde 30 metros y bien, buen partido, tampoco... ¿Has podido ver el partido, Manu? Nada, escuchándolo con vosotros y en cuanto he terminado yo de jugar, igual, escuchándolo con vosotros, lo de la pañolada al Cholo por los Bueno. comentarios y eso, y es que no me parece ni medio normal. Un partido que lo que teníamos que hacer hoy era sacar los tres lo que la no podemos brindar un fútbol estratosférico cada 3 días. Exacto. Total. Creo que como aficionados del Atleti tenemos que ser conscientes de que estamos jugando cada 3 días. Nos estamos jugando la vida en la Champions después de haber hecho un partidazo el otro día y de que algunos, yo ya después del 5-2, si es verdad que hablamos que salimos con malas sensaciones, pero ya pensándolo en frío, ¿hace cuánto que no vemos un 5-2 del Atleti en Champions? Que el Tottenham no es el Barcelona, que el Tottenham va con un montón de bajas en Londres. Así que vamos a disfrutar del momento que estamos viviendo. Seguimos vivos en nuestra tercera posición en la liga, que es por lo que realmente peleamos. Que no hemos tirado absolutamente ninguna competición y seguimos luchando partido a partido. Que es a lo que nos inculca el Cholo. Ya está, Sí, ya sí, está. sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Es que creo que ya el partido de hoy no ha sido brillante, pero es que lo ha hecho bien. Es que tampoco puedes decir que ha sido un mal partido del Atlético de Madrid. O sea, se ha solventado rápido, se ha solventado bien, golazo de Nahuel Molina. Y bueno, has tenido momentos de sufrimiento porque el Getafe es un equipo que es muy intenso, es una roca, cuesta mucho jugar contra ellos. Y muy bien, pero sinceramente yo creo que el partido no es malo ni muchísimo menos. No es poco vistoso, quizás, pero y hay cosas que corregir, pero hombre, mal partido no es ni mucho menos. Pero lo más importante es a lo que se juega el fútbol. A ganar. Hemos ganado, ¿no? Sí, Ya está, vamos a quedarnos con eso. Es que últimamente yo llevo viendo muchos comentarios en redes sociales es que las declaraciones del Cholo de ayer es que normal que el Cholo esté cabreado. Es que solo se hablan de cosas malas del Atlético. Desmeritando todo el trabajo que están haciendo y todo lo bueno que están haciendo. total, Claro, total. eso es. Es que si estos resultados los hubiese estado teniendo el Real de Madrid, vamos, era aspirante a todo. Era aspirante a todo y a nosotros nos siguen menospreciando. Entonces, hay que hacerle caso, en este caso, al Cholo, que mira que le hemos sido críticos esta temporada, sobre todo en Liga, a principio de temporada, con los malos resultados y tal. Él ha seguido con su discurso de vamos a seguir compitiendo. Y creo que el equipo no ha dejado de competir. El único partido que no hemos competido en toda la temporada fue contra el Rayo Vallecano y dio un golpe sobre la mesa y a partir de ahí hemos vuelto a competir todos los partidos. Sí, realmente sí, ¿eh? O sea, lo piensas y es el último último mal partido que ha hecho el Atlético de Madrid. Entonces, Y por hacer un montón de cambios también. Pero es que el equipo lo necesita. No puedes sacar a los 11 tíos que juegan los partidos importantes siempre, porque cuando llega el partido importante de verdad, no van a poder jugar por lesión, por minutos acumulados. Joder, que es que son humanos también. total. Pero bueno, en fin. Y más después de lo que se comentó, ¿no? De lo de las
75 horas de descanso entre partido y partido que no se estaban haciendo. Estamos en 3 competiciones, apenas han descansado algunos. Koke va a tener que jugar dentro de 2 o 3 días otra vez contra el Tottenham, no sé si va a ser titular o suplente, pero es que al final, quieras que no, es un desgaste físico bastante heavy. Total, Claro. totalmente. Pero bueno, yo hoy estoy contento con el 1-0, 3 puntitos más. Sabíamos que el partido iba a ser un poco tostón porque nos enfrentábamos al Getafe a las 4 de la tarde y con todo lleno de suplentes. Totalmente. Pero Es bueno, que, hemos sacado el partido, es que que es lo el- importante. Adri, el guión estaba escrito. Estaba Es que es escrito. el Getafe, que es un equipo súper rocoso. Las 4:15 de la tarde se nos da fatal. Creo que lo hemos hablado Sí. en 200.000 directos. Lo hemos hablado en 200.000 directos. Y es que el Getafe es un equipo rocoso, coño. Que el Getafe ganó al Madrid hace poco. No nos olvidemos de eso. Hoy les hemos podido ganar. ¿Que no hemos hecho partido brillante? Perfecto. Pero hemos ganado 3 puntos, hombre. Sí. Seguimos ahí en la tercera posición. A ver, Spanish, dice Spanish, se puede decir que el Atleti ahora no está en su peor momento ni mucho menos, está en el mejor de la temporada, y también decir que hasta aquí hemos tirado la liga contra equipos mediocres, una cosa no quita la otra. Exacto. A ver, totalmente de acuerdo. Pero que a día de hoy seguimos compitiendo, sí. Sí, o sea, realmente en la liga sí que hemos hecho un papel muy deficiente, y esto es una verdad. Y nos ha como un pasado templo y una factura verdad y por eso estamos donde indefinible. estamos. Exacto. Claro, o sea, creo que el Athletic no tenía plantilla para competir por las 3 competiciones al 100%. A nivel de fondo de armario, te estoy diciendo, no de calidad de futbolistas. ¿Qué pasa? Que en el mercado de invierno sí que es verdad que nos hemos puesto las pilas. Ha venido gente para el centro del campo, que es un poco lo que Que se reclamaba ha muchas veces, notado, además. que se ha notado muchísimo. Y es que tú piensas que desde que están Lukman, desde que están Obed Vargas, desde que está Rodri Mendoza, sobre todo desde que está Lukman, más que nada, pues hemos visto una versión del Athletic mucho mejor. Muchísimo mejor. A partir de ahí, pues es cuestión de crecer y cuestión de ir haciendo. Y desde que hemos vuelto a intentar tener una columna vertebral en el equipo sólida, porque hasta que no ha salido Pubil a jugar de central con Janko, hasta que Koke no ha vuelto al medio del campo, que es que creo que de lejos, yo recuerdo muchas temporadas buenas de Koke, pero es que esta temporada es espectacular. Es una locura, es una locura. Julián ha tenido unos meses malos. No sé el partido que habrá hecho hoy, pero en Champions no está rindiendo mal, en Copa tampoco lo ha estado haciendo mal, y Griezmann está, vamos, pletórico. Entonces, hasta que no hemos tenido esa estabilidad en todas las posiciones del campo, pues no hemos encontrado nuestro equilibrio. Sí. Está Carlitos ya por aquí, Adri. Buenas, Carlitos. ¿Qué pasa, Carlitos? Carlito, buenas tardes. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo Hoy estamos? Hoy tenemos a gente de Birmingham y a Fernando Alonso en directo. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Está haciendo un IRL Ha tocado en ponerse el un poquito taxi. elegante hoy. Manu va de fake taxi hoy. Elegante. Siempre que alguien dice la palabra elegante no puedo evitar acostarme. Uf, madre mía, cómo estoy yo. Acordarme de Segundo Castillo, ¿eh? El tío más elegante del fútbol latinoamericano. Es que hicieron una canción con él que se llama Elegante. Y ahí va el Manu bien ataviado, ¿eh? Carlitos, ¿qué te ha parecido a ti el partido? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues el típico partido entre eliminatoria de Champions y eliminatoria de Champions. Sabíamos que iba a ser un partido espeso y así ha sido. Yo, en mi cabeza de partido, esperaba un partido así. Difícil, ajustado, de no muchos goles y que seguramente se resolvería en la segunda parte. No se ha resuelto. Hemos tenido suerte marcando ese gol tan temprano, ¿no? Que al final, con un rival como el Getafe, teniendo el partido que tienes el miércoles, cuanto antes puedas resolver un partido de estas características, mucho mejor, ¿no? No se ha podido resolver, pero por lo menos has abierto el marcador temprano, has llevado esa ventaja y has podido, entre comillas, jugar un poco con eso, ¿no? Dentro de que no lo tenías resuelto y tenías que hacer por marcar un segundo gol. No sé, no me he fijado en la tele a quién le han dado el MVP del partido, pero... A Molina.
a Molina por el golazo y porque el gol significa 3 puntos, pero seguramente el MVP del partido ha sido Juan Musso, porque ha parado 2, especialmente la del minuto 95-96, definitivas, ¿no? Es una de las grandes noticias. El gol de Molina y el portero que tiene el Atleti en Juan Musso, sin querer abrir ningún debate ni mucho menos, pero es una suerte el tener un portero que cuando falta tu titular responde de este modo. O sea, absolutamente crucial, lo estáis poniendo ahí, ¿no? Bueno, ha recibido 6 tiros, no ha concedido ningún gol y la data más importante de este tuit de Opta Jose es que la calidad de sus paradas ha evitado 1,3 goles. Es decir, el Getafe ha estado hoy, por la calidad de sus oportunidades, cerca de estar, valga la redundancia, cerca de los 2 goles a favor, ¿no? O sea que muy bien Juan Musso. Y la mejor noticia es que el Atleti ha logrado sacar, mediante el 1-0ismo, que últimamente lo echamos de menos, pero qué bien viene de vez en cuando, una victoria donde lo importante no es tanto el juego, solo los 3 puntos. Bendito unocerismo, ¿no? Podríamos decir. Totalmente. Ya te digo. Es que echamos de menos, como bien has dicho, Carlitos, el unocerismo que nos ha dado tanta gloria. Sí, nos ha dado tanta gloria durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años, que ha sido tan importante. Todos nos acordamos, ¿no? La temporada 2015-2016, en la que el Atleti llega a la final de Milán, la cantidad de 1-0 que consigue ese año. Y en otras temporadas, ¿no? Es verdad que nos hemos ido alejando un poco de eso, también como consecuencia de la debilidad defensiva del equipo los últimos años, ¿no? Pero bienvenido sea. Lo único que yo creo que antes nos sentíamos súper cómodos con el 1-0 y ahora nos entran los 3.000 males, ¿no? Porque sabemos que el equipo va a conceder. Y oh, sorpresa, hoy hemos vuelto a conceder y acabáis de mostrarlo en pantalla, ¿no? No es que se conceda, es que se conceden oportunidades muy claras a los rivales. Y esto es lo preocupante y es un poco la lectura. Hay que quedarse con lo positivo, hay que remar todos juntos hacia adelante, pensar en el miércoles, en Londres. Pero bueno, que en Champions vamos con 3 goles, hay que ir tranquilos, va a estar el equipo titular, todos los importantes disponibles, a excepción de Barrios, ok. Pero que si en el área pequeña le cae una Richarlison en el minuto 15, pues tienen 75 minutos para marcar 2 goles. O sea que hay que ser más contundentes en defensa, no es nada nuevo. Y hasta hoy Pubil, le he visto que ha habido ahí en un par de ocasiones que no ha sido a lo que nos tiene acostumbrado, ¿no? Lo expeditivo que suele ser, y ha concedido bastante. Entonces, al final yo creo que el unocerismo es una gran noticia. Lo que pasa, Manu, que es que este Atleti no es como el de antaño, que era capaz fácilmente de sostener un 1-0. Totalmente. De todas maneras, también quiero poner en valor el partido de Jiménez, porque a mí, Totalmente. sinceramente, me parece que ha hecho un muy buen encuentro y ha estado muy rápido, sobre todo a los cortes, tanto por arriba, por abajo y demás. Y creo que también es importante que los centrales, en este caso Jiménez y en menor medida Lenglet, que tampoco le he visto una traca monumental hoy, que normalmente sí que nos tiene bastante acostumbrados a eso, y es lo que a mí más miedo me da. Pero Jiménez a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho. O sea, creo que ha sido Pubil no ha estado tan fino hoy, pero hoy ha estado el Charrúa, y que también es importante tener a tus centrales suplentes a buen nivel y demás, porque te permiten un poco variaciones tácticas, te permite el tema de poder incorporarlos en caso de que haga falta. Entonces, muy buenos minutos de Jiménez también en este sentido. No sé qué pensáis. Muy bien, muy seguro atrás, como comentabas, Clas, y eso. El inglés es verdad que lo hemos visto menos participativo quizás en tareas defensivas, pero por lo general es que el Getafe tampoco ha ocasionado tanto, no sé, tanto revuelo por ahí arriba, ¿no? Quitando 2 o 3 Sí. ocasiones que ha tenido. Pero muy bien Jiménez, o sea, es importante también tenerle sano por encima de todo, y es un jugador que siempre es un seguro de vida en lo que tiene que ver con los balones aéreos, es un buen defensa, lo lleva demostrando muchos años y es muy completo, pero es verdad que ante determinadas situaciones de partido donde los rivales buscan a la desesperada balones largos, frontales, balones cruzados, Jiménez es un seguro de vida, un seguro de vida. Ya lo fue en el Camp Nou, en ese 3-0 hace un par de semanas. Salió los últimos 10 minutos y en apenas 10 minutos despejó 4 o 5 balones de cabeza. Son
es un jugador muy importante en general, pero que se hace grande en ese tipo de situaciones y lo necesita el equipo. Es una gran noticia, claro que sí. Estoy intentando buscar el gol de Nahuel Molina sin copy, pero no lo voy a poder tener para ahora. Si Bueno. queréis, aquí os dejo por aquí cómo quedaría la clasificación a expensas del partido del Barcelona y del Madrid. Seguimos afianzándonos la tercera plaza y cuidado que poquito a poco estamos ahí acercándonos, ¿eh? Yo todavía tendría un poco los pies en el suelo porque creo que Madrid y Barça no creo que se vayan a dejar muchos más puntos. Y porque al final, quieras que no, un poco el inicio de liga sí que nos va a lastrar bastante. Porque quieras que Claro, no, por si mucho. el Madrid pincha hoy y sacamos un buen resultado la semana que viene contra ellos, los alcanzamos. Sí, pero sigue estando el Barça ahí. Quiere decir que sí, que tenemos que jugar aún contra el Barça y encima es en casa. Pero hay que ir con calma, al menos en mi opinión. Más que nada porque tenemos la liga, la tenemos bastante más lejos que el resto de competiciones, que la Champions y que la Copa sobre todo. Y creo que el Atleti en las dos competiciones en las que se tiene que centrar es en esas dos. A partir de aquí, lógicamente, si el Atleti se empieza a acercar y empieza a hacer los dos de arriba se empiezan a dejar puntos, oye, ¿por qué no soñar? O sea, no hay que darla por perdida ni mucho menos, pero es muy complicada y creo que sinceramente hay que darle un poco de. O sea, a las competiciones a las que hay que meter más huevos en la canasta es Champions y Copa. Porque son las que realmente dependes de ti mismo, no por otra cosa. O sea, al final, que tú consigas, si por ejemplo, imagínate, empiezan a pinchar Barça y Madrid, al final dependes de lo que hagan otros equipos. Tú por mucho, imagínate que, yo qué sé, ganamos todo, por decir algo, pero los otros dos equipos también lo hacen, pues da igual. O sea, no vas a ganar, no vas a pelear la liga. En cambio, en la campaña de Champions, como todavía dependes de lo que puedas hacer tú y como sigue siendo eliminatorias de eliminación directa al final, dependes de lo que hagas tú y son las competiciones que tienes más factibles. Y yo sinceramente creo que cualquier Atlético, visto sobre todo cómo está la Champions League y el cuadro que nos ha tocado y el tema de la ilusión que tenemos siempre por esa competición, yo creo que todos apostaríamos lo que fuese por intentar ir a por la Champions y la liga quizás dejarnos un poco ir. Que oye, que si empezamos a ganar y empezamos a remontar, ¿por qué no soñar? O sea, soy el primero que se declara creyente y el primero que confía en que todo va a salir bien y que el Atleti puede ser campeón de todo. Pero hay que tener un poquito, en liga principalmente, hay que tener un poquito pies en el suelo. Copa y Champions, yo lo vuelvo a decir, yo estoy ilusionadísimo, pero vamos. Pero también hay que eh, tener los pies en el suelo. sí, también. Claro, Pero esa es otra. Los pies hay que mantenerlos en el suelo en todo momento porque es que Sí. este Atleti mm, es, estamos todos ilusionados, sobre todo por una cosa que me parece muy importante y es que hacía bastante tiempo que el Atleti en marzo no se le veía físicamente, no voy a decir espectacular, pero vamos a decir enteros, ¿no? Entonces es como para ilusionarnos. Ahora, los pies en el suelo yo los mantengo incluso aunque el Atleti jugase la final de la Copa con el Matalascañas. sí, a O ver, sea, pero a lo que me refiero, que yo creo que si todos los. Si nos cogemos uno por uno y nos viene alguien a preguntarnos, oye, tal y como está la situación, ¿a qué competición le apostáis más y a por qué competición iríais? ¿Por la Liga o por la Champions? Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a por la Champions, pero 100%. O sea, esto es 100%. así. Ahora Yo, bien, si la Liga se empieza a poner a tiro, ¿por qué no soñar? Pero bueno. yo me eh, mantengo, yo me mantengo en lo que dije. Estaba ahí la clasificación. Si el Atleti logra hacer 81 puntos, luchará por la Liga. La semana pasada era si ganaba 9 de los 11 partidos que quedan. Ha vuelto a ganar. Si gana 8 de los 10 que quedan, habrá luchado por la Liga. Porque el Madrid o el Barça van a perder en los próximos 11 partidos de Liga que quedan, al menos 2. Van a Hombre, perderlos. tienen que Se jugar tienen que entre enfrentar ellos. Claro. entre ellos. Tiene que jugar el Atlético con el Barça y tiene que jugar el Atlético con el Madrid. Depende del Atlético de Madrid meterse en esta liga. O sea, se ve muy lejana, pero depende del Atlético de Madrid meterse en la lucha por la liga. No depende de sí mismo para ganarla, pero sí meterse. Porque en el peorísimo de los casos,
si el Madrid y el Barça empataran, que se dejan ahí los dos puntos, y tú fueses capaz de ganarlos, te has metido en la pelea por la Liga. Sí, que el Barça en vez de estar a 9 estaría a 4. Bueno, vale, ok, pero ya hay un partido de diferencia, no hay 3. Y luego pierdes contra el creo que Atlético, perderían 5 puntos cada uno y el Atlético ganaría. Sí. Sí, pero Exactamente. Entonces, la cesta hay que ponerla donde dice Clash, todos vamos a decir lo mismo. Sí, claro, los huevos hay que ponerlos en la cesta de la Champions porque dices, es que si superas al Tottenham, estoy a 4 partidos de una final y es que eso es como la guinda del pastel que quieres agarrarla con todas tus manos, el poder llegar a algo así. Pero bueno, que el equipo, precisamente por lo irregular que ha sido durante la temporada, oye, yo también creo que la plantilla es lo suficientemente interesante, es suficientemente interesante como para pedirles o reclamarles algo más a la plantilla y a algunos jugadores que han estado en estos primeros 5 o 6 meses de competición muy grises, muy desaparecidos. Hay que pedir más, hay que pedir más. Hay que exigir donde hay que exigir, que es en la Champions y en esa final de Copa. Pero bueno, que el que nos podamos ilusionar depende también de lo que nos dé el equipo. Y el equipo, como gane en el Bernabéu, tiene opciones de meterse en la pelea. Sí, sí. Pero bueno. primero hay que ganar el Tottenham y primero hay que ganar en el Exacto. Bernabéu. Estoy viendo, Sí, chicos, sí. la repetición de la jugada de Juliano, solo contra el portero. Y quiero mencionar aquí a Rojiblanco lo que ha dicho. Hay que pedir permiso para chutar. Hoy hemos tenido 2-3 acciones clarísimas contra el portero mano a mano. Y que en vez de chutar se han pasado o se han intentado pasar al compañero que había al lado. O sea, qué Eso- difícil lo hacen. Eso yo creo que es una de las cosas negativas del partido y es el hecho de que ha faltado mucha contundencia. Arriba me refiero, no abajo. El tema es que creo que lo que nos hace falta, y es lo que comentábamos, es precisamente que si te ves solo delante del portero, a lo mejor un poquito de mala leche y un poquito de egoísmo en este tipo de acciones hace falta tenerlas. O sea, Juliano Simeone estaba solo delante del portero, se la da a Griezmann y le da tiempo a David Soria de poder colocarse y de poder tapar todo el espacio posible. La que ha tenido Almada en la primera parte. En fin, ha habido unas cuantas. La de Julián no voy a decir la de Julián que tuvo no voy a decir nada porque te la saca el defensa en la línea. Quiere decir, esa, ya ves tú, lo primero que hace es rematar. Está ahí, creo que así, no me acuerdo si es Domingos Duarte o Miguel Rico, no me acuerdo si quién estaba ahí, pero bueno, esa puede pasar. El tema es que al Atleti le hace falta un poquito de confianza y que creo que es una confianza que tiene que tener un poquito de disparar de lejos, de disparar de primeras, de no cocinar tanto. Claro, porque al final, si tú empiezas a marear tanto la perdiz y a marear tanto la pelota, pues al final resulta que el equipo contrario se puede recolocar y pierdes un poco el factor de poder hacerles daño. Luego también, chicos, tenemos que comentarlo sí o sí. Se está hablando mucho de la acción de Sorloth con Akbar, que yo creo que para mí es roja 100%, pero se está debatiendo mucho en Twitter y bueno, también lo ha comentado alguien por el chat, que roja lo veía demasiado. O sea, ¿qué pensáis vosotros? Es que aquí pasa una cosa, y es que esto está tipificado en la normativa como una agresión. O sea, en el momento en el que tú tocas las partes, tocas los genitales, ya sea en fútbol masculino, sea en fútbol femenino, también el pecho, por ejemplo, ¿no? Tú en el momento en el que tienes una acción de estas características está considerado agresión grave y es expulsión. O sea, esto no es una cuestión de interpretación. Esto, como decía Yené, al acabar el partido en los micrófonos de Movistar Plus a pie de campo, que por cierto me ha gustado mucho la intervención porque le han preguntado ¿qué te ha dicho el árbitro como el capitán? ¿Por qué ha echado a Apcar? Dice, es que no puedo reproducir las palabras porque hay niños a estas horas viendo la tele. Me ha encantado lo que ha dicho Yené. Y entonces le ha dicho el periodista, vale, te ayudo yo, que le ha tocado. Y ha dicho Yené, efectivamente. Entonces, en el momento en el que tú tocas un genital, es expulsión. O sea, no es interpretativo. Puedes jugar con las argucias que tú quieras, puedes buscarle las cosquillas que tú quieras al delantero, pero no puedes hacer eso. Del mismo modo que tampoco, por ejemplo, en fútbol femenino lo hemos visto, alguna expulsión por tirón de pelo.
que también se expulsaría en fútbol masculino, pero quiero decir, como los futbolistas no suelen llevar el pelo largo, no hemos visto esas acciones de forma más recurrente. Hay ciertas cosas que son automáticamente expulsión. Y una cosa que quizá ha pasado desapercibida para muchos. ¿No os ha parecido que era como extremadamente exagerado lo que estaban buscando a Sorloth durante el partido? Sí, Sí. Que no se nos olvide que fue expulsado en Getafe el año pasado por una acción peligrosa. Y bueno, Sorloth es un jugador muy frío en muchas acciones, pero también es un jugador muy temperamental en este tipo de acciones, donde no le gusta que le tomen el pelo, donde no le gusta que le estén buscando las cosquillas fuera del puro fútbol. Y yo creo que por ahí sabían que el año pasado lo expulsaron, que es un jugador al que eventualmente puedes sacar del partido, y han estado buscándole un poco todas las cosquillas durante todo el partido. Lo que sí me ha gustado de hoy, del arbitraje en esa acción, es que normalmente amonestan o expulsan a los dos jugadores implicados. Es decir, siempre acaba pagando al que primero han atacado, han molestado, han agredido, como lo queramos llamar. Lo que ha hecho Sorloth automáticamente después no tendría que haberlo hecho, pero es una consecuencia del claro. pellizco que le han dado. Mm. Me ha parecido muy bien cómo lo ha solucionado el árbitro. Roja para uno y amarilla para el otro. Y lo diría si fuese al revés y hubiesen expulsado a Sorloth por tocar los genitales de Apcar y Apcar hubiese tirado al suelo a Sorloth. Creo que está muy bien arbitrada esta jugada. No otras cosas durante el partido, ¿eh? Coincido contigo, Carlos. Para mí, roja clara también. O sea, yo creo que no se puede tolerar este tipo de acciones en el fútbol. Y como tú bien dices, agresión y muy bien por parte del árbitro en sacar la amarilla a Sorloth. La verdad es que nosotros desde el directo, por cierto, muy mal el tema de la realización del partido. Que nos Ay, están mira, enfocando la esta jugada acción, de. Sí, literalmente, esto de que esta acción te enfoque en una jugada de Nahuel Molina, que tú estés pensando que están mirando de Nahuel Molina sí. y demás, y luego de refilón te plantes la de Sorloth, hombre, yo creo que No sabíamos nada, un estábamos poco de por perdidos en el favor. directo, sí, sí, O sea, totalmente. esto, claro, tú ves esto y la gente del Getafe dice esto, pero ¿esto qué es? O sea, Por cierto, pero bueno, destacar hoy también el partido de Obed Paregas. Tenemos los datos aquí de Atlético Stats. Para ser la primera titularidad del mexicano, muy buenos números. muy bien, Al sí, chaval se sí. le veía también como muy implicado en el partido, muy metido, siempre buscando la pelota. Algunas veces, de hecho, incluso dando como indicaciones, ¿no? A sus compañeros. No sé, la verdad que me ha gustado, me ha gustado. Sí, la verdad que ha estado muy bien. O sea, yo creo que teníamos ganas, lo hemos reclamado, ¿no? En algún directo varios de nosotros, ¿no? Bueno, sobre todo ahora que ha llegado la lesión de Rodri Mendoza y que va a estar fuera varias semanas, pues bueno, en este tipo de partidos de liga donde hay rotaciones, mientras sigas vivo en Champions y mientras siga pendiente la final de Copa, sobre todo jugando en casa, tienes que darle minutos a Vargas, ¿no? Y bueno, yo creo que la verdad que ha hecho un buen partido, sobre todo la primera parte. Es verdad que luego le ha condicionado mucho el ver la amarilla y ha sido sustituido unos minutos después. Y lo que le he visto es que es un jugador que es plenamente consciente de cuáles son sus virtudes. Es un jugador que tiene, o sea, que sabe que conduciendo el balón tiene cierto criterio, ha intentado conducir la pelota, no le quemaba cuando la recibía en la primera parte, ha sabido cuándo frenar, ha sabido cuándo progresar, que es una de las cosas que mejor hacía en Seattle, y ha progresado en varias ocasiones tan bien que si os habéis fijado en el directo, ha llegado a posiciones de ataque de 3/4 solo. No había ningún Sí, compañero alrededor y ha tenido que retroceder. Entonces, bueno, yo creo que es un futbolista atrevido, con muchas cosas por mejorar, sobre todo pues, en el apartado físico, para que pueda abarcar más, para que pueda llegar más a los duelos de una manera más intensa. Bueno, diferentes aspectos, pero hoy ha completado un partido bastante, no sé, bastante interesante, pero necesita partidos y necesita minutos. totalmente, sí, sí. Es muy joven, además, muy A joven. ver, es que es que no le quito ni una coma a Carlos, o sea, muy buen partido de Obed Vargas para ser su primera titularidad. Y voy a remarcar una cosa que parece que no es importante, pero se nota mucho cuando alguien quiere jugar en el Atlético de Madrid. Y Obed Vargas, desde que lo conocemos, desde aquel partido contra Seattle Sounders
en el Mundial, siempre ha manifestado que quiere jugar en el Atleti y que está muy contento de estar en el Atlético de Madrid y demás. Entonces creo que también esas ganas y ese querer hacerlo bien se ha notado mucho. A mí me ha gustado mucho ver Vargas hoy y creo que es muy importante de cara a meterle en una rotación o meterle a competir. No es el caso de Almada, que hoy vuelve a desaparecer, ¿no? En el partido. Sí, Almada está desaparecido, Baena también le ha costado un poquito más, lo que pasa es que Baena pues tiene ese toque de que en una jugada pues te deja solo contra el portero o te puede generar una buena acción, lo que pasa que a Almada le cuesta mucho. A mí creo que, no sé, no sé si es cuestión de que le está costando aclimatarse, de que no, pero uff. ¿Qué os voy Veremos. a decir? De mi protegido, pues decepcionante actuación una vez más. Ha sido de todos los jugadores que hoy tenían oportunidades, como Bet Vargas, como Lenglet, como Nahuel, ha sido el jugador que estaba como más desconectado de todo, porque el equipo ha empezado el partido con un ritmo de juego alto, que quizá era algo que podíamos no esperar de primeras, porque aunque hay rotaciones, viene lo que viene el miércoles, jugamos en casa, vamos a ver cómo va evolucionando el partido, pero el equipo ha salido como enchufadillo, con ritmo, y Almada era el jugador más desconectado de todo eso, ¿no? Se le veía fallón en los controles, ha intentado en varias ocasiones hacer sus típicas jugadas, ¿no? De la cojo, la agarro de espaldas, me doy la vuelta porque soy muy rápido y soy muy ágil para hacerlo. Lo ha intentado un par de veces y Gene le ha robado la cartera de manera espectacular. Está muy plano, la verdad que está muy plano. Y sin embargo, Baena, me llama la atención porque habéis dicho lo de Baena, que es verdad que también le está costando y se le ve frustrado en el campo, las caras que pone en muchas de las jugadas, está frustrado. Supongo que nadie se lo preguntará hoy en sala de prensa al Cholo, pero ha habido un detalle que no sé si habéis visto en el directo, cuando le ha hecho la entrada a Domingos Duarte, que se ha estado viendo ahí si había revisión de VAR o no, ha estado como hablando con el Cholo y con el médico como en el túnel de vestuarios sin llegar a irse, pero me gustaría saber qué es lo que ha pasado ahí, porque no sé si es que en un primer momento él ha sentido un fuerte golpe en el tobillo, en la rodilla, en la tibia, porque a pesar de lo que estamos viendo en el frame y hemos visto luego en el partido, él se estaba quejando yo creo que abajo seguramente del tobillo, y me gustaría saber qué ha pasado en esa jugada con el Cholo, porque le estaba como incluso, que ya sabéis que el Cholo no es de hablar mucho con los jugadores ni de dolarles la píldora, pero le estaba ahí como dando unas palmaditas en la cara y eso como viniéndolo a decir que, tipo, Alex, si tienes alguna molestia, tío, no te preocupes, yo sé que quieres seguir en el campo, pero mejor retírate. O sea, daba esa sensación, pero no sé qué es lo que habrá pasado y luego ha vuelto al campo y ha seguido jugando. Bueno, es que en esta imagen se puede ver un poco cómo el tobillo se le queda un poco ahí y tal, pero es que en esta otra, fijaos, claro, luego el peso del jugador que se le echa encima le ha podido doler Es la típica bastante. jugada de que como te pillen bien y Sí, tengas mala suerte, te rompes todo porque mirad cómo Sí. tiene la pierna. Y eso, que el frame engaña, o sea, engaña en el sentido de, si lo veis a velocidad normal en el partido, a pesar de haberle enganchado así, ha sido como de manera muy lenta, o sea, no ha sido fuerte y de esas que son agresivas, le ha cazado con la tijera, pero ha sido como lento y probablemente eso es lo que le ha salvado, el impacto. Ujú. Por cierto, también se está comentando de que tendría que haber sido mínimo amarilla, ¿eh? La de Domingos Duarte. Hombre, sí, pero por una cuestión, es que mirad, es una entrada por detrás. O sea, Sí, es que sí. esto es irse al reglamento. Hay cosas que no admiten debate. Es una amarilla clara por el tipo de acción, con fuerza excesiva. Yo no diría que esto es roja, porque toda la vida ha sido entrada por detrás, amarilla. Si es una entrada por detrás con una fuerza desmesurada, con tacos o tal, vale. Pero bueno, esto es una acción de juego fuerte por detrás, amarilla clara y punto. Sorprendente que no haya sido ni tarjeta, eso sí, eso sí. Eso ha sido lo sorprendente, como algunas otras acciones del partido. Bueno, pues chicos, hemos tocado todos los temas. De momento no hay rueda de prensa. Ah, mira, justo acaban de anunciarla. A ver si está ya. Si está ya, le damos. No, la han anunciado, pero todavía no. Jiménez, pedir la palabra y os pasarán el micrófono.
Es que últimamente se lo toman como con mucha calma, ¿no? Porque el partido ha acabado a las 6:25. Sí. Mm. Y bueno, ha pasado media hora, pero bueno, es así, con la calma. Vale, sí, lo tenemos, Bueno, Lo tenemos. Ya está el Cholo ahí. muy bien. Habernos ido con más ventaja en el segundo, sobre todo el primer tiempo, que fue mucho mejor que el segundo. El segundo pudimos haber hecho mejores. Si tuvo otra. A ver, aquí está. Si tuvo otra que la sacó muy bien. A ver, ¿por qué no me deja volver atrás? Aquí. Si tuvo otra No. que la sacó muy bien el portero en el primer tiempo. No quiero el directo. No quiero el directo. Por eso, aparte de todo, para que los chicos puedan. Difícil, porque obviamente jugamos muy seguido como lo estamos haciendo. Bueno, pues. Déjalo en directo. Lo dejo en directo. Pero creo que el rendimiento colectivo y grupal está siendo superior. Izquierda, Gonzalo. Hola, Diego, aquí Gonzalo Palafox, en directo para el Radio Estadio. Te quiero preguntar por esa acción de Azcar con Sorloz. ¿Cómo lo habéis vivido en el banquillo? Si desde el primer momento sabíais lo que se estaba revisando. Y luego, si has podido hablar con Alexander, ¿no? Porque esa acción parece que le ha descentrado y le veíamos enfadado cuando ha abandonado el terreno de juego. Gracias. No, primero el cuarto árbitro nos comentó que era al revés la situación. Y después, bueno, obviamente yo no vi las imágenes todavía. Y había sido como sucedió en el partido y el árbitro tomó esa decisión. Entendíamos que tenía amarilla, que estaba ahí al límite de que cualquier FAU el árbitro podía interpretar una doble amarilla, entonces elegimos sacarlo para que obviamente todo siga con tranquilidad. Antonio, al fondo a la izquierda. Hola Cholo, ¿qué tal? Buenas tardes. Antonio Ruiz, Cadena COPE. Se te ha visto muy enfadado al final con el equipo, ¿no? Por eso que comentabas anteriormente, ¿no? Que la primera parte bien. Con uno más costaba ver al equipo que tenía más problemas, ¿no? Para resolver el partido, ¿no? Lo tenía encarrilado, lo tenía gobernado, pero le faltó eso con uno más, ¿no? Nos faltó esa contundencia que solemos tener, nos faltó ese sprint final donde en el último pase podemos elegir mejor. Y bueno, ellos obviamente jugado con el 1-0, tuvieron situaciones de gol donde Juan estuvo fantástico y bueno, nos quedamos, repito, con un primer tiempo espectacular, un segundo tiempo que tuvimos situaciones también para poder concretar y con un resultado que queríamos y necesitábamos. Al fondo a la derecha, Fernando. Hola, aquí Diego, Fernando Cardenal, Tablero Deportivo, Radio Nacional. No era un partido fácil, pero ¿qué te parece el estreno de Obed Vargas en el centro del campo? ¿Qué es lo que te ha dejado el mexicano hoy? Bueno, lo que se vio, hay cosas que se ven y evidentemente es mejor comentarla a ustedes que también la vieron. El chico jugó muy bien, se adaptó muy bien por ser su primer partido de titular, no venía teniendo continuidad y bueno, y cumplió con un trabajo colectivo en lo que necesitaba el equipo defensivamente y ofensivamente muy bien. Después se fue cansando con el correr de los minutos, normal, porque no tenía minutos en su cuerpo y evidentemente lo sacamos para refrescar con Marcos ese lugar. Vamos por finalizar la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Pues nada más que decir. Pues ya está. Pues repaso Cortita y al pie. un poco lo que hemos comentado por aquí. Y ya está. Ya pensar en el Tottenham. Que tenemos un partido muy bonito en Londres, la verdad. Muy duro, muy complicado, porque al final León herido sigue siendo León y sigue siendo un equipo peligroso por muy mal que esté el Tottenham. Y hay que salir a jugar y demás. Pero bueno, con ilusión y con ganas de, pues ya con la mente puesta en clasificarnos a los cuartos de final de la Champions. Y, ¿por qué no? Me declaro creyente, ¿por qué no empezar a soñar con llevarse esa orejona que tantas... Partido a partido, partido a partido. Partido a partido, tocamos madera, pero bueno,
Igualmente, Spanish, un gato mojado te puede arañar, ¿eh? Sí. Te pasa cositas por transfer. Pablo, dejamos ya porque nos vamos a ir ya. O sea, ya de ya. Chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí presentes en el regreso del unocerismo. Vestidos aquí de Peaky Blinders y a las 4 de la tarde aguantando un partido contra el Getafe. ¿Quién lo podría aguantar esto, Uf. Uf. ¿Quién podría aguantar esto? Así que nada, chicos, nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias a todos. Clas, Carlitos. Nos vemos el martes. El martes, ¿no? Sí, correcto. Martes previa, miércoles partido, ¿no? Correcto. Así que nada, Sí. chicos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Un abrazo. Chao.